Ya por Maranata Radio Ministry, una emisora que nace el corazón de Dios para suplir tu necesidad. Y aquí, como siempre, ¿verdad? Como todas las mañanas, gozándonos, ¿verdad? Y como todos los lunes, pues siempre tenemos un testimonio, ¿verdad? Un testimonio de vida. Alabado sea el nombre de Jesús, porque dice la palabra que si no creen por la palabra, crean por los milagros. Aleluya. Y tenemos un milagro aquí, gloria al Señor. Pero antes queremos, ¿verdad? Mencionar los colaboradores. Ebenezer Construction Parts. Estas son la gente que se encargan de suplir la pieza de tu equipo pesado. Tú tienes un equipo pesado, tú tienes que llamar a mi hermano Yadiel Nogueras en Ebenezer Construction Parts. Esta gente tiene todas las piezas para tu equipo pesado. Tienen originales, tienen reemplazo, tienen la que tú le mandes a buscar. Ellos la tienen. Ellos tienen todas las piezas, del Bobcat, para el Digger, para el D6, para todo lo que tú quieras, para la excavadora, para el bulldozer, todo lo que tú quieras. Originales y reemplazos las tiene Ebenezer Construction Parts. Usted lo puede conseguir en el número 787-324-7200. 787-324-7200. Ebenezer Construction Parts. También tenemos la gente de Credit Hot. Allí está el pastor Héctor Díaz. El pastor Héctor Díaz son la gente que se encargan de restablecer tu crédito. Si usted ha hecho algunas malas movidas en su vida y su crédito se ha visto afectado, ellos te ayudan a subir la puntuación, ellos te ayudan a subir todo eso, la empírica, todo, los porcientos, todo lo que sea para de crédito, ellos se encargan en subirte esa puntuación y puedes llamar al pastor Héctor Díaz y te puede ayudar desde allá de donde él vive, allá en Massachusetts, acá a Puerto Rico. Hemos tenido experiencias tremendas acerca de Credit Hot. 774-242-7011. 774-242-7011. Credit Hot. También tenemos la gente de Don Nico. La gente de Don Nico, los mejores en panadería y repostería acá en el área de Río Grande. Allá en la entrada de Malpica está la gente de Don Nico. Está Gaby creando la repostería, los dulces, todo lo que tú quieres en una panadería, lo tienen ellos. Sándwiches, cortes fríos, tienen de todo allí. Y también te hacen una cena para tu ocasión especial. La gente de Don Nico. Puedes llamarlos al 787-809-2737. 787-809-2737. Gloria al Señor. Así que vamos hacia adelante en el nombre de Jesús. Y en esta maravillosa mañana del Señor tenemos a nuestro hermano Papín, como le decimos cariñosamente, ¿verdad? Su apodo, ¿verdad? Y como lo conocemos desde antes, gloria al Señor. Pero tenemos aquí también, está con nosotros el pastor Luis Machicote, gloria al Señor, que ya ustedes lo conocen. Maratanero, ha estado aquí algunas cuantas veces, una sola vez que estuvo aquí. Así que le dejamos a nuestro hermano Papín, ¿verdad? Que se identifique con su nombre de pila y todo, ¿verdad? A este pueblo maratanero. Amén. Dios bendiga al pueblo de Dios. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Dios bendiga a Julito. Dios bendiga a Héctor. Dios bendiga a los pastores Machicote, a Ángel, a Joel, gloria que vive para siempre. También le damos un saludo a mi esposa, Tamara, que se encuentra con nosotros. A Cholo y su esposa, a Miguel y a Anet. Gloria a Jesús para siempre. Mi nombre es el hermano Reinaldo González, evangelista del Señor por su misericordia. Venimos de Primera Iglesia Casa del Alfarero en la ciudad de Waterbury. Y estamos aquí para testificar la grandeza del Dios Todopoderoso. Es necesario que contemos lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. Gloria que vive para siempre. Y aquí vamos a estar contando, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho con mi vida, lo que Dios hizo, la restauración, el rescate, cuando andaba perdido, sin fe y sin esperanza. Gloria que vive para siempre. Teníamos un versículo bíblico para leer, que se encontraba en el libro de Lucas, capítulo 19, y versículo 10, el cual dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Así que vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te pido en esta hora que tú uses a mi hermano Reinaldo de manera poderosa. Señor, yo te pido también que tú abras el entendimiento de todo aquel que escucha para que pueda recibir palabra del cielo, Señor. Las cosas como eran, como son y como serán. En el nombre maravilloso de Jesús, úsalo con poder y gloria para ti, Señor, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor.
Reinaldo, ¿cómo fue la niñez? ¿En qué ambiente te desenvolviste? ¿Verdad? ¿Y cómo fueron tus días de infancia? Mira, le puedo contar, gloria a Jesús para siempre, que mi niñez fue una niñez sana. Todos mis papás, mis hermanos le servían al Señor y era un niño normal donde me llevaban a la iglesia todos los días, los domingos, a la escuela dominical. Y era algo normal, o sea, estaba creciendo en los caminos de Dios. Lo único que yo veía, ¿verdad?, era que en ese crecimiento hacía falta algo. Había falta algo que no se me enseñó mientras iba creciendo, ¿verdad?, en la iglesia. Había algo en lo que no se me instruyó, y eso era en cómo, ¿verdad?, pelear. Cómo pelear porque, digo cómo pelear porque mientras seguí creciendo, yo podía ver dentro de mi hogar cómo Satanás se fue colando poco a poco. A pesar de que era un hogar cristiano, yo comencé a ver mucha actividad demoníaca. El Señor me permitía ver los demonios. Muchas veces estaba acostado, se me tiraban encima, me tapaban la boca, muchas veces me aguantaban, no me dejaban moverme de la cama. Y lo único que venía a mi mente era: la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando yo pensaba que la sangre de Cristo tiene poder, esos demonios me soltaban y se iban. Pero yo no sabía que había un adversario, sabía que teníamos un enemigo, se predicaba, yo lo escuchaba, pero no entendía, no sabía cómo usar las herramientas o que tenía, ¿verdad?, las armas de nosotros para pelear contra el enemigo, las armas. O sea, Reinaldo, ¿verdad, papín? Que tú ibas a la escuela bíblica, te llevaban a la iglesia, tú adorabas al Señor, estabas con los demás jóvenes. ¿A qué edad era esto? Amén. Ya eso de juvenil hasta los 12, 13, 14 años, más o menos por ahí, estuve en la iglesia sirviendo al Señor. Y yo te pregunto, ¿verdad? Porque tus papás estaban activos en la iglesia y todo, pero tus papás desconocían esta área en tu vida. Yo pienso que a lo mejor la desconocían, ¿verdad? Esa falta de la educación bíblica, ¿verdad? Porque muchas veces sabemos cantar coritos, sabemos memorizarnos textos bíblicos, pero muchas veces no sabemos enfrentarnos como jóvenes a lo que Satanás está trabajando para nosotros, la juventud, ¿verdad?, en aquel entonces. Cómo defendernos contra las acechanzas del diablo. Yo entiendo que no tenía esa enseñanza. Y obviamente, pues en mi casa éramos 11, ¿verdad? 11 hermanos, éramos muchos. Y yo entiendo, ¿verdad?, que mis papás, a lo mejor en esa área, pues. 11 hermanos. 11 hermanos. Wow. ¿Y dónde vivían? En Carolina, en Buenavista. En Buenavista, una casa grande, me imagino. Una casa grandecita. Wow, gloria a Dios, de Buenavista, de allá de donde viene también el pastor Luis Machicote. Gloria al Señor. Entonces estabas enfrentando esos problemas con esa actividad demoníaca dentro de la casa, el mundo espiritual, lo aprendiste a la fuerza, no hubo nadie que te instruyera y tú reprendías: la sangre de Cristo tiene poder, y se iban y te dejaban. Amén, amén. No sé, ¿verdad? Tú como un niño, porque todavía eras un niño, encontraste que había un poder en eso, ¿verdad? Y te escudaba dentro de la sangre de Jesús. ¿Tuviste algún problema, verdad? Más adelante le comentaste a tus padres esta actividad de lo que estaba sucediendo contigo en secreto. Nunca le comenté a ellos, nunca les dejé saber. ¿Por qué? No sé, yo pienso que ya Satanás estaba ganando ventaja. Yo pienso que ya el enemigo estaba poquito a poco, sigilosamente, extraviando mis sentidos, como dice la Escritura, porque ya al principio, cuando estaba más pequeño, pues yo tenía un anhelo por la casa de Dios, pero después ese anhelo como que fue menguando, como que fue disminuyendo, y me doy cuenta hoy, obviamente, que el enemigo ya había tomado ventaja. Una pregunta, ¿verdad? A modo de testimonio, a esa edad, tú estabas viendo personas en la calle, ¿verdad? Delictivas, o algo te llamó atención en la calle. Pues tú, ¿verdad? Eres de Carolina, yo también soy de Carolina y conozco el área donde tú te estabas, ¿verdad?, desenvolviendo, donde estabas creciendo. Y era un área, hermano, vamos a ponerlo así, de alta incidencia delictiva y criminal.
algo te llamó la atención para, ¿verdad?, sacarte de los caminos del Señor. ¿Cómo? Cuéntame esa área. Fíjate, yo pienso que no fue de esa manera. Obviamente viví en una barriada, veía todo lo que estaba sucediendo, la movida, como tú dices, una barriada que era un poquito fuerte, caliente, ¿verdad? Como dicen por ahí, y había mucho movimiento, pero yo creo que eso no fue lo que me afectó. Yo creo que hubo algo más, algo espiritual, algo espiritual en mi sentido, que fue lo que me hizo, me empujó hacia ese ámbito, hacia ese lugar, ¿verdad? Porque no era que me atraían las cosas, yo las veía, pero cuando llegué a cierta edad, parece que el enemigo fue trabajando con mi mente poquito a poco, sigilosamente, y después fue que entré ya en ese ámbito. ¿Pero qué tú crees? ¿Qué tú crees que fue lo que te llevó a ti al desánimo espiritual? Bueno, yo pienso que fui decayendo poco a poco, al ir decayendo espiritualmente poco a poco, tú te enfrías y pues yo me enfrié totalmente. Empezaste a dejar la oración, Empecé ni a congregarme, empecé a dejar la oración, empecé a dejar de ir a los cultos, ya yo no quería ir a los cultos, ya empezó como una rebeldía a crecer en mí, ¿verdad? Y a no querer las cosas de Dios y a irme alejando, y obviamente cuando yo voy cruzando esa línea, ya yo comencé a verme con unos muchachos más adelante y ya a la escondida de mis papás, y ellos no sabían nada, pero ya yo estaba prácticamente como en dos aguas. Si iba allá, era muy poco, pero ya estaba caminando por este otro lado. Te estabas apartando de lo espiritual y estaba entrando a lo carnal. Amén, eso es así. Así fue que sucedió. Wow, tremendo. Y obviamente, ¿verdad? Pues tus padres se preocuparon por ti. Ya no quieres ir a la iglesia, te están preguntando qué es lo que está pasando, por qué no quieres ir, y no sé cuáles eran tus respuestas. Mira, ahí hubo un cambio porque ya a esa edad, cuando yo me estoy revelando prácticamente, pues mi mamá se vino para los Estados Unidos con mis hermanos. Yo hice fuerza para quedarme en Puerto Rico. No lo hice así y me fui con ellos hacia Estados Unidos, y recuerdo que allá, pues mucho más, dejé de ir a la iglesia, y recuerdo que por allá fueron los comienzos donde yo comencé en la calle, porque ya empecé a ligarme con gente de puntos de droga allá en Estados Unidos a esa edad, como los 13, 14 años por ahí, y de ahí pues mis papás decidieron volver a Puerto Rico. Ahora yo me quería quedar en Estados Unidos, pero ellos no querían que yo me quedara allá, y al llegar a Puerto Rico acá, ahí fue donde comenzó todo. Wow, gloria al Señor. O sea que ya cuando llegaste a Puerto Rico, ya tú venías prácticamente ya con esa mentalidad de puntos de droga, el dinero, te gustaba mucho el dinero y todas esas cosas. Influenciado porque allá, antes de cruzar para Puerto Rico, estando en Estados Unidos, me junté con unos morenos, ¿verdad? Y ellos tenían puntos de droga, y allí estaba yo con ellos, y mis papás no sabían, obviamente. Yo simplemente buscaba la forma, como hacía uno cuando cortaba clase, que nadie sabía, y uno sigilosamente se le iba a los maestros, se daban de cuenta después, ya cuando era tarde. Y así yo hice con mis papás, o sea, ellos no se dieron cuenta en los pasos que yo andaba, ni le daba pistas, ni le daba lugar para que ellos se dieran cuenta. Cuando llego acá a Puerto Rico, pues veo las cosas que estaban sucediendo en mi casa, en el sentido de que la economía no estaba buena y muchas cosas, y me acordaba obviamente que en Estados Unidos ya yo estaba haciendo dinero, y vi lo mismo acá, sí, acostumbrado, y viví lo mismo acá, y eso me siguió jalando, entonces comencé a meterme para el residencial El Coral. Así, al ver tú la necesidad de tus padres, pues eso te motivó un poco para, ¿verdad?, infiltrarte más en lo que es, ¿verdad?, lo de el mover de las calles. Eso me empujó un poco, eso, porque obviamente éramos muchos hermanos, ¿verdad? Y no nacimos, como dicen por ahí, en cuna de oro, nacimos pobrecitos todos. Y eso me empujó también, ¿verdad?, a ver, viendo una necesidad y tratando de cubrirla erróneamente. Y al estar frío ya de los caminos de Dios, espiritualmente, pues... Eso quiere decir que todo empezó por lo que estabas viendo, así como Eva, amén, vio el árbol. Eso es así. Amén, todo empezó por la vista. Todo empezó por la vista.
Una pregunta, papín. ¿Se te hizo fácil entrar al camino de las drogas acá en Puerto Rico? Porque, ¿verdad? Nosotros, pues, que hemos estado por ahí, hemos visto, ¿verdad? Que hay como una distancia entre los que no conocemos y todo eso. Pero se te hizo fácil. Mira, yo diría que fue el mismo diablo abriendo camino porque verdaderamente los que estaban en el área, en ese lugar habían gente de diferentes sitios. Pero Satanás sabe, Dios sabe abrir puertas y Satanás también sabe abrir puertas cuando está preparándole el pescado, ¿verdad? Como decimos por acá, a alguien. Y yo entré allí y comencé de tirador, ¿verdad? Pero de repente empezaron unas guerras terribles, nadie salía. Y entonces allí Satanás me dio pompa y comenzó a subirme de escalones. Wow. Una pregunta, el Espíritu Santo dice la palabra que nos anhela celosamente. ¿Sentiste redarguir del Espíritu Santo en algún momento? ¿Sentiste temor? Wow, ahora yo estoy metido aquí en medio de guerra de otra gente y en medio de otros asuntos. ¿Sentiste redarguir? ¿Sentiste un poco de miedo? El celo de Dios. ¿Qué pasaba contigo? Mira, yo creo que la palabra se cumple cuando dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo tenía temor de Dios y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Al estar allí como quiera, había algo que me inquietaba, como que ese no era mi lugar, ese no era mi sitio. Pero Satanás había tomado mucha ventaja en mi corazón y en mis pensamientos. Y cada vez que iba a suceder algo o había algún tipo de suceso, el espíritu me redarguía. El espíritu todavía estaba trabajando conmigo, no me había soltado. ¿Qué decías tú? ¿Qué te decía el espíritu y qué tú respondías? Mira, el espíritu me inquietaba que me saliera, a que no estuviera allí. Pero la rebeldía que ya se había apoderado de mí y lo que estaba viendo y el mover y eso, pues me impulsaba, ¿verdad? Hacia el otro lado, hacia continuar haciendo, ¿verdad? Lo que podemos llamar el libre albedrío, tomar la libre decisión, lo que yo quiera hacer. Y seguía ahí trabajando en aquel caserío, ¿verdad? Y Satanás seguía tomando ventaja, pero yo una de las cosas que, ¿verdad? Le doy gracias a Dios que el Señor nunca me soltó y verdaderamente estoy aquí hoy por la misericordia de Dios. Le doy gracias a Dios porque yo se supone que no estuviera aquí hace más de 20 años atrás, se supone que yo me hubiera muerto. Ahora, detrás de todo esto también podemos decir que tus padres, mientras tú estabas en ese mover del mundo, tus padres también estaban dando rodillas, ¿verdad? Y estaban intercediendo. Porque hay personas, hermanos, que lamentablemente hay personas que están intercediendo con sus hijos, pero de la manera errónea. Hay veces que acuden a ir a Ochun, acuden a ir a Yemayá, a pedirle a estos demonios, a la brujería, para que supuestamente a través de esta brujería la cobertura llegue, amén, a nuestros hijos. Pero después nos damos de cuenta que lo que estamos haciendo es poniendo a nuestros hijos en las manos del mismo enemigo. Y hay padres que dependen de estos demonios para que supuestamente cubran a sus hijos. Más sin embargo, los padres de nuestro hermano Rey, amén, ellos estaban acudiendo al Dios de los dioses, a nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban en oración, orando, ayunando para que, ¿verdad?, el ángel de Jehová acampara alrededor de sus hijos. Para mí, ¿verdad?, yo viendo a ti y conociendo la historia, ¿verdad?, siendo familiar, pues lo que estoy viendo es que es importante en nosotros, hermanos, acudir al Señor y pedirle al Señor, porque lamentablemente hoy en día hay muchos padres que dependen de los collares, dependen de la brujería, dependen de los caracoles, dependen de las cartas, dependen de las velas y esas cosas, hermanos. Es como dice la palabra en el Salmo 115, ¿verdad?, que tienen boca y no hablan, tienen oído y no oyen, tienen ojo y no ven. Tienen mano y no palpadean, tienen piernas mas no caminan. Mas sin embargo, ¿verdad?, la misericordia del Señor, de las rodillas de sus padres, intercediendo por ti en todo ese tiempo, tuvo esa cobertura porque ellos le estaban pidiendo al Dios verdadero. Amén, amén, eso es así. Mira, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Y te voy a decir que aunque yo llegué a estar bien atado, mi papá y la iglesia nunca dejaron de orar por mí, nunca se rindieron.
y como la palabra dice, claman los justos y Jehová los oye y Eso los es así. libra de todos sus temores. Ellos temían muchas veces, ellos no me aprobaban, ¿verdad? En los caminos que yo andaba, ellos no estaban aprobando nada de eso. ¿Vivías en casa de tus padres todavía? Viví hasta cierto tiempo, después me salí porque obviamente como ya estaba entrando dinero y ya yo no quería, ellos no me aprobaban, ¿verdad? El yo estar ahí, Ahí está. yo no podía guardar nada ahí, no eran padres que me iban a dejar guardar nada de lo que yo estaba, ¿verdad? En la casa, sino que ellos me reprendían y si me cogían algo me lo iban a botar, o sea, ellos no me estaban riendo las gracias tampoco, porque hay padres que saben que los hijos están en malos pasos y saben que están guardando cosas en su casa y se los permiten. Estamos hablando de padres cristianos, pero mis papás nunca me permitieron nada de eso y yo sabía que tenía que ponérmelas, como decimos por ahí, yo sabía que tenía que irme y buscar mi lugar, pues tampoco, y el respeto que ellos habían implantado en mi vida desde pequeño era algo fuerte también, o sea. Sí, eran unos padres estrictos. Yo no podía hacer lo que me daba la gana. Sí, que no, ellos no dejaban que los sentimientos mezclaran con la voluntad de Dios. Porque esto, hermano, la palabra del Señor no se acopla a los sentimientos. No se acopla a los sentimientos. Esta palabra, ¿verdad? No va con eso de los sentimientos, con el ay bendito, ese es mi hijo. Sino, hermano, que cuando la misma palabra nos enseña que el que no deje padre, madre, hijo por mí, no es digno de mí. El mismo Pedrito en una ocasión, ¿verdad? Pues cuando vio a los discípulos que se estaban yendo, pues ahí los sentimientos, enseguida que se movía en el corazón no movía el corazón de Jesús. Él le dijo, bueno, ¿quieren irse ustedes también? Pero es bien importante entender esta parte, ¿verdad? De que nosotros no podemos mezclar los sentimientos con la voluntad de Dios. Amén, hermano. Los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Mas, sin embargo, sus padres honraron a Dios al no aceptar, ¿verdad? Entrar esas cosas a la casa, porque yo sé que tus padres, me imagino que dijeron, esta casa le sirve al Señor. Esta casa es de Dios. Y no podemos estar recibiendo al enemigo y recibiendo a Dios en el mismo lugar. Tú sabes, porque se van a ver en dos aguas. Y ellos honraron al Señor. No honraron a su hijo, sino honraron a aquel que iba a traer a su hijo. O sea, sí, estaban haciendo lo que les tocaba como cristianos. Eso es amén. Ahora, en la mente de Raymond González, estaba en la calle, está haciendo dinero, ya se ve con dinero en los bolsillos, se ve que está cogiendo velocidad, está haciéndose grande, ya es un adolescente, ya siente que el mundo le pertenece, que ya tiene potestad de hacer lo que quiera con su vida. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué sentiste peligro en algún momento? ¿Te viste involucrado en algo, verdad? Porque la calle, la paga del pecado es muerte. Mira, Acércate un poco más. yo pienso De esto, a nivel, que verdaderamente es la cosa. mientras yo estuve allí, ¿verdad? En ese residencial, en mis comienzos, como te comenté ahorita, ¿verdad? Que Satanás comienza a darte vuelo, a subirte de escalones, ¿verdad? Y mientras estuve allí y comenzaron a suceder un montón de asesinatos, venían de afuera y yo no sabía porque estaba empezando ahí, obviamente. Y yo recuerdo que, como el pastor Machicote mencionó algo ahorita, ¿verdad? Que muchos padres pues piensan ir donde Yemayá, donde Ochun, donde Obatalá, ¿verdad? Se pasan a la brujería, a la santería. Santería. Sí, a trabajos de eso, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando las cosas empezaron a apretar allí en el residencial, la santera del caserío me preparó unos collares. Y yo recuerdo que ella vino a traerme esos collares y yo le dije, mira, yo no quiero esos collares. Yo fui criado en el Evangelio, se supone que yo no esté aquí. Yo conozco lo que cargan esos collares cargan demonios. Si yo me pongo esos collares, no voy a durar 2 o 3 días, me van a matar. Porque yo sé lo que se está moviendo ahí, obviamente, no era ignorante a lo que, ¿verdad? Al mundo de los espíritus, lo que se movía en su totalidad. Tú estabas familiarizado completamente con la palabra y con el mundo espiritual. Amén, amén. Y recuerdo que ella no sé qué hizo con los collares, si los volvió a preparar, y se los dio a uno de los muchachos del caserío. Y recuerdo que no pasaron 2 o 3 días y a este muchacho lo mataron ahí en la Monserrate, en la Campana, ¿verdad? Y creo que mataron también a otro joven que era el de que le lavaba los carros y hirieron a otro más. Esto fue un desastre y cuando sucedió eso, yo recuerdo que yo vivía puerta a puerta con su mamá
y yo estaba durmiendo en casa, eso fue bien temprano, y me estaban tocando la puerta, yo pensaba que era la policía, y cuando miro, ¿verdad? Era la mamá de este joven, ¿verdad? Que era amigo mío, y me está dando la noticia y me estaba informando de que estaban diciendo que era yo, y yo todavía esmorrado me estaba levantando, que no sabía, y yo le dije, no, ¿cómo va a ser? ¿Dónde está? Yo le preguntaba dónde está, y me dijo, está en tal lugar, y entonces yo le dije, pues yo te llevo, vamos para allá, y yo fui el que la llevé, y lo vi donde estaba, ¿verdad? Él y el otro muchacho, y fue una tristeza bien grande, y cuando regresé para atrás fui donde la santera del caserío, y le dije, mira dónde están tus collares, mira lo que hicieron, ¿estás viendo? Yo sé lo que se está moviendo ahí, es por eso, mira dónde está, mira dónde está este joven, mira dónde está el otro, ¿verdad? Y fueron los collares que tú preparaste. Ya se está viendo en ti, ¿verdad? Que ya que tú estás metido, ¿verdad? En ese tiempo, ya tú estás metido bien profundo en lo que es, ¿verdad? El tráfico, pues ya tú estás viendo que el ambiente alrededor tuyo, ya tú estás viendo muerte, ya tú estás viendo la envidia, el celo. Sí, porque en ese mundo se manifiesta todas esas cosas. Ahora empieza ese mundo en el cual te tienes que estar velando la espalda de los demás, en cual, ¿verdad? Muchos van a querer tumbarte, porque ese ambiente, cuando tú lo ves así, ¿qué tú sentías ya cuando ya todo esto estaba ocurriendo, ¿verdad?, a tu alrededor? Mira, cuando yo empecé a ver tantas muertes así seguidas, pues el enemigo rápido trabajó con mi mente, ¿verdad? Y yo lo era de los que, como decimos por ahí, no compré el limber para no botar el vaso, no botar ¿verdad? el Lo que vaso. hacía era ahorrando, porque como no tenía ningún tipo de vicio, no, ni apenas bebía ni nada por el estilo, pues todo lo que hacía lo ahorraba. Y yo recuerdo que cuando comenzaron estas últimas muertes, ¿verdad? Así de repente, pues el enemigo me llevó a conocer a otra gente. Me llevó a conocer a otra gente que traían armas nuevas, ¿verdad? Y las traían de Estados Unidos por montón. Y entonces, pues, rapidito, pues, llevé dinero y hice la conexión y comencé a armarme. Entonces, reuní a algunos de los muchachos y los armé también. Y le di las directrices, bueno, esto está malo, esto está así, vamos para encima porque si no nos vamos a quedar. Y no sabíamos contra quién era el problema, porque como nosotros no éramos muchachos de discoteca ni de estar por ahí en rumba como tal, metidos, pues desconocíamos por dónde era que estaba viniendo todo esto. Obviamente ahora entendemos que ¿verdad? Satanás te muestra las cosas de una forma y te deja ver algunas cosas, pero no te deja ver las otras, lo que hay detrás. El peligro que hay detrás, ¿verdad? Y lo que él trabaja, porque él vino a robar, matar y destruir. Y sabemos que detrás de cada asesinato violento, de cada muerte violenta, él está detrás, él está presente ahí, porque ese es su ministerio. Wow, si ya tú tenías ya tu grupito preparado, ya me imagino que tú estabas sintiéndote ya como ¿verdad? Como un líder, como, ¿verdad? Sintiendo más confianza. Sí, ya el enemigo comenzó a trabajarme, ¿verdad? Y todo el mundo empezó a verme como que era el que se quedaba ahí, como que era el que, ¿verdad? Resurgía, ¿verdad? De los que habían caído y eso. Había fallecido una muchacha, ¿verdad? Que estuvo por ahí también. Había fallecido otro de los que estaban ahí. Fallecieron unos cuantos, ¿verdad? Y entonces los que quedaban, pues, eran menores que yo y qué sé yo ni qué, y ahí el mismo enemigo comenzó a subirme con ellos, y ellos vieron en mí un líder para defenderse, y al armarme y armarlos a ellos, pues entonces las cosas cambiaron. Pero a la misma vez tú estabas viendo que el ángel de la muerte también estaba campeando cerca de ti ya. Sentíanos esa opresión, esas tinieblas, ya al ver tantos de los muchachos que se habían caído y al no saber por dónde venían las cosas, pues sentíamos que en cualquier momento la muerte nos podía arropar, nos podía llegar. ¿Qué entraba por tu mente cuando ya tú estabas viendo, como tú sentías ya que como que estabas corriendo tu peligro? Porque tú sabes que en ese mundo una de las cosas que nosotros verdaderamente no teníamos era paz. Era paz. Todo el tiempo teníamos que velarnos de la guardia, todo el tiempo tenía que velarnos de los enemigos. Tú sabes que donde quiera que tú te movías, ya no había esa paz en ti, la cual anteriormente, ¿verdad?, estaba en ti, la paz del Señor. Pero ahora tú te ves en una persecución, como dice la palabra, huye impío sin que lo persigan. Sí, sentía todos esos miedos, todos esos temores, ¿verdad? De que la muerte podía llegar en cualquier momento. Pero como te digo, el padre de toda mentira, que es el enemigo de las almas, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Él trabajó en mi vida con mucha astucia.
yo recuerdo que al ver todas estas cosas, pues yo comencé a comprar uniformes de la policía, me vestía de policía, me vestía de mujer, me ponía traje, me pintaba, me ponía peluca y hacía todas estas cosas para entrar a diferentes lugares o caminar o salir de mi área, ¿verdad? Sin ser reconocido. Wow. Y comenzaba, ¿verdad? Como les contaba ahorita, comenzaba a crecer, pero a crecer en ese ámbito y a ser poseído por demonios, a ser poseído por demonios, porque cosas que yo recuerdo ahora que yo hice, yo digo, Dios mío, pero ¿cómo yo pude estar en esa silla? Y en tu juicio cabal, en tu naturaleza, pues no, eso no estaba en ti, eso fue impelido, impulsado por los mismos demonios, ¿verdad? Ahora hay un nombre que está corriendo en la calle, ahora hay una tarjeta, se llama Raymond González, le dicen Papín. Hay que eliminarlo, hay que trabajar con él, porque obviamente, ¿verdad? Alguien que está en un residencial haciendo dinero, obviamente va a tener enemigos, muchas veces desconocidos, muchas veces gente que tú no conoces, gente que se venden dentro de los mismos caseríos, dentro de los mismos grupos. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo tú lidiabas con todas estas cosas, ¿verdad? Sabiendo que, pues, que tu nombre, tu vida corría peligro. Mira, entre el mismo grupo, ¿verdad? Siempre, como tú acabas de comentar, siempre hay alguien que se levanta y añora la posición, ¿verdad? Y siempre dice, bueno, hay que quitarlo. Y hubieron dos, ¿verdad? Obviamente que en ese caminar se levantaron, ¿verdad? Y trataron de mil maneras, obviamente, de sacarme del medio. Pero la misericordia de Dios me guardó. Amén. En muchas ocasiones, ¿verdad? Y cuando yo cuento parte del testimonio, cuento una de las partes que fue bien fuerte, pero hay muchas ocasiones donde Dios me libró de la muerte terriblemente, ¿verdad? Que aquí no había chaleco, no había trabajo de brujería, no había nada que pudiera hacer lo que el poder de Dios hizo, porque Dios es real. Aleluya, y el evangelio de Dios es poder de Dios para salvación de vuestras almas. O sea, el evangelio es algo palpable. Yo lo entiendo hoy, obviamente, porque vivo en él y para él, gloria que vive para siempre, pero el evangelio de Dios... incluso en el pueblo de Dios hay gente que no han palpado el evangelio. Yo me recuerdo, Rey, que a mí me llamaban a Estados Unidos y me decían que tú tenías un Impala negro, todo tinteado. Y me decían, cuando vengan el Impala en el barrio Buenavista, que en el barrio de Buenavista ya se hacía un desierto. Tú sabes que ya tú no solamente estabas en el coral, sino que donde quiera que sabían que estaba Papín, ya había un terror sembrado. Ya había un terror sembrado, porque eso yo lo oía mucho. Decía, chacho, por ahí anda Papín, porque veían el Impala negro. Y cuando veían el Impala negro, pues el barrio se volvía un desierto, todo el mundo para sus casas. Tú sabes, eso nunca te trajo a ti una incomodidad de que ya como tú estabas sembrando, ¿verdad? De tu mismo barrio, tú estabas sembrando ya un temor en todo. Fíjate, eso, lo del Impala, era un Impala color oro tinteado, ¿verdad? Como el que tenían los federales en aquel entonces, para el 2000. Pero yo nunca supe que, ¿verdad?, del mismo barrio había ese temor y ese, ¿verdad?, y ese miedo hacia mi persona. Me enteré, ¿verdad?, luego por uno de los primos, luego que estoy en el evangelio, que él mismo me decía, yo era uno que cuando pasaba mis papás me decían, y todo el mundo se metía ahí que debajo de la cama. Y yo me sorprendí cuando el primo me dijo eso, y yo dije, wow, yo nunca había pensado, ¿verdad?, que el nombre de uno en ese sentido, y que la gente tuvieran así ese miedo, ese temor, porque como obviamente yo no tenía guerra con nadie del barrio, el barrio siempre ha sido el barrio y son la gente de uno, como uno dice, y muchas veces yo estaba en el barrio, ¿verdad?, incluso con los muchachos a las 2 y a las 3 de la mañana por diferentes calles, esperando que los enemigos entraran por algún lado, ¿verdad? Porque ellos tampoco descansaban buscándome, pero nunca pensé ¿verdad?, que hubiera ese temor en algunos de los del barrio, ni nada por el estilo. Es algo como decimos, ¿verdad? Lo que tú siembras, es lo que uno cosecha. Viendo la cosecha de lo que ya tú estabas sembrando, que empezaste en el coral, pero ya esa cosecha del coral ya se estaba regando por todo el barrio Buenavista, ¿verdad? Y estábamos viendo ya tú estabas viendo los frutos, ¿verdad? El temor de las personas, ¿verdad? La gente saludando con miedo. Y cuando empezaron ya a ver a tu alrededor
aquellas personas, ¿verdad? Con envidia, con el celo, queriendo tener la misma posición, porque eso es una de las cosas que nos ciega a nosotros en ese mundo, que empezamos a ver ese respeto y ese respeto todo el mundo lo quiere adquirir, pero el enemigo nunca nos deja saber el final de la película, porque la misma palabra nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero a su fin son caminos de muerte. ¿Y qué ocurrió, verdad? Que cómo cambió tu vida después que, ¿verdad? Pudiste obtener este poder. ¿Cómo tú poco a poco pudiste venir de regreso a los pies de Cristo? Mira, yo te cuento que siempre, ¿verdad? Estando allí, porque yo vivía en el residencial, ¿verdad? En el Coral, aunque tenía otros residenciales controlando parte de ellos, pues yo vivía en el Coral, pero muchos de los muchachos, ninguno vivía ahí, solamente era yo. Pero recuerdo que muchas veces entraban los cultos, ¿verdad? Llegaban los cultos allí. Y, ¿verdad? Teniendo todavía ese, yo no sé cómo trabaja esto en el sentido de que, ¿verdad? El espíritu siempre, ese temor siempre estuvo ahí en mi corazón, pero cuando yo salía a hacer cualquier travesura o diablura de esas, yo era poseído por demonios, o sea, no, yo no podía hacer nada de lo que yo hice en mi vida pasada estando en el evangelio, sería algo horrible, o sea, había algo más. Y yo recuerdo que cuando venía la iglesia a predicar allí, que no era mucha, pero habían gente de Dios, Yo recuerdo que un día viene para allí la iglesia de la pastora Cubertiel con el evangelista Robert Walker. Y yo recuerdo que aquella noche yo cerré, ¿verdad? Cerré los kioscos y me fui al tercer piso donde nadie me veía. Yo estaba en el balcón de mi apartamento, Julito, y estaba allí, estaba escuchando el mensaje, estaba predicando el siervo de Dios, ¿verdad? Tremendo varón de Dios Walker. También, Walker. Y estaba escuchando el mensaje, pero al final del mensaje yo estoy todavía allí sentado y de repente comienza a bajarle revelación de parte de Dios, ¿verdad? Y él comienza a decir, por aquí corre uno, por aquí corre otro, por aquí corre uno, y cuando lo tengan acorralado diré estas palabras: Dios mío, no deje que estos incircuncisos me maten. Yo no sabía qué será yo. Pero cuando él dijo esas palabras, cayó sobre mi vida como un temor bien grande y el Espíritu Santo me comenzó a dar una pela en aquel balcón. Yo pensaba que nadie me veía en aquel balcón. Nadie te estaba mirando, solamente Dios y tú. Sí, porque estaba medio oscuro, ¿verdad? Donde yo estaba. Y yo decía, wow, aquí nadie me ve, y por eso me senté allí a escuchar el mensaje. Y el Espíritu Santo empezó a darme una pela allí y yo comencé a llorar. Comencé a gemir allí en aquel balcón y comencé a decirle al Señor: Dios mío, yo no quiero estar aquí. Yo quiero que tú me saques de aquí. Yo verdaderamente quiero servirte. Yo no quiero estar más en esto porque ya había visto tantas cosas, ya había pasado por tanto, ¿verdad? Y había caminado en tantas cosas que no son las correctas. Y estaba de aquella manera allí, ¿verdad? Y no sabía que aquella palabra era para mí. Fíjate, nuestro hermano, Dios bendiga a nuestro hermano Robert Walker. Amén. Amén. Nuestro hermano Robert Walker, el evangelista del Señor, ¿verdad? Él está llevando este mensaje en el Espíritu. Y de todas maneras, el Señor buscó que tú pudieras entender que esa voz que tú estabas oyendo y ese mensaje que tú estabas oyendo era para ti, porque en aquel balcón, amén, cayó sobre ti una presencia en la cual te dejó saber: es a ti a quien hablo. Y después de tu poder, ¿verdad? Recibir esa pela, como tú dices, de parte del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Más adelante, ¿cómo tú te pudiste dar de cuenta que ese mensaje era para ti? Mira, días antes, ¿verdad? O días después de esa predicación, porque no pasaron muchos días sin que antes sucediera ese suceso. Yo recuerdo que yo caminé hacia el punto de droga una mañana, y recuerdo que estando en el punto de droga, mi mente volvió completita. Y yo le llamo ese volviendo en sí que tuvo el hijo pródigo. Eso es. ¿Verdad? Y yo recuerdo que mi mente volvió en sí. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo me di de cuenta donde yo estaba parado, yo dije, ¿qué demonios yo hago aquí? Fue como si todo se me hubiera aclarado de repente. Como que Dios permitió, sacó las tinieblas que habían en mi vida, en mi mente. Sí, pues ya había una palabra. Y yo dije, ¿qué demonios yo hago aquí? Pero aquellas tinieblas volvieron donde mí.
porque yo no salí corriendo a buscar a Dios. Yo no salí corriendo, ¿verdad?, a reconciliarme ni nada por el estilo. Pero recuerdo que como 2 días más adelante, ¿verdad?, habían sucedido unas cosas, ¿verdad? Y todos los muchachos estaban... Espérate un momento. Esa experiencia es como, ¿verdad? Como cuando uno viene a la verdad, que Dios le quita la venda a uno de los ojos. Es como que la misericordia de Dios en ese día te quiso quitar la venda que tú tenías para que tú pudieras ver la realidad tuya. Eso es así, eso es así. Wow, terrible. Amén. Y recuerdo, pastor, que como 2 días después de eso, ¿verdad?, pues yo reúno a los muchachos, habían pasado muchas cosas y les digo que como que esas oscuridades volvieron a mí porque el plan era salir con los muchachos a cometer una masacre, porque estábamos decididos a llevarnos por el medio a todo el que agarráramos del otro bando. Estaban ciegos. Estábamos ciegos y entonces yo estaba liderándolo y recuerdo como te comentaba al principio, la música que yo escuchaba en el mundo era el rock en español. Pero cuando yo salía... Nada violento. Más sin embargo, cuando yo iba a salir a cometer un hecho, ¿verdad?, que no es lo correcto, ¿verdad?, de esa magnitud, yo ponía reggaetón y ponía los reggaetones... Oigan. Los violentos. Más violentos, o sea, sácala, usa. El poder de la canción. Escuché eso. La .40, salí, esas eran las canciones que yo ponía en el carro para salir y le digo, muchos fueron testigos que yo me metí en los lugares solo. Con el musicón y con el rifle en la mano y me bajaba en los caseríos como estaba bien endemoniado. Se hablaba mucho para aquel tiempo, ¿verdad? Nosotros los que somos de Carolina supimos, ¿verdad? Porque el nombre empieza a sonar, la gente comienza a mencionar, ¿verdad? Estos personajes, ¿verdad? Que siempre, ¿verdad?, llevaban el control de la calle. La policía, tuviste enfrentamientos con la policía, te sentías, ¿verdad? Porque muchas veces la policía también sabe de todas estas cosas y tuviste enfrentamientos, me imagino. Sí, Julito, en varias ocasiones, ¿verdad? Tengo algunos tiros dados en mi cuerpo, ¿verdad?, que fue en tiroteos con la policía porque estaba tan endemoniado que, ¿verdad?, ya no había un respeto, o sea, y conociendo, ¿verdad? Para aquel tiempo, ¿verdad? Había conocido el poder en casi su máxima expresión. Amén. Y para aquel tiempo habían, yo no digo de todo, ¿verdad? Respetamos el cuerpo de la policía, ¿verdad? Pero habían 2 o 3 que eran corruptos y se prestaban para algunas cosas. Entonces ya nosotros teníamos conocimientos o ya nosotros pues no esperábamos nada bueno. O teníamos que estar alerta y pendientes porque no sabíamos por quién iba a venir a recogernos para entregarnos a los enemigos. Estábamos, que tampoco había respeto para ellos. Estábamos en eso y en diferentes ocasiones, yo diría en más de 5 ocasiones tuvimos balacera contra los guardias, contra los policías. Y wow, fuerte. La experiencia que tú tuviste, ¿verdad?, que te confirmó el mensaje que Dios había dado a través de nuestro hermano Robert Walker. ¿Cuál fue esa experiencia que tuviste? Mira, en esa experiencia yo recuerdo que varios días después de esa predicación, ¿verdad?, y salimos los muchachos a cometer esa masacre y cuando llegamos a aquel residencial no había nadie allí, estaba desolado, incluso se fue hasta la luz. Se fue hasta la luz en aquel lugar y buscamos a todo el mundo por todos los edificios. Escudriñaron el Sí, escarbamos y parece que la tierra se los había tragado, nadie salía. Hicimos alboroto allí y salimos de allí. Pero entonces cuando llegamos al residencial del Coral, ninguno de los muchachos vivía allí, todos se fueron. Y yo solté el arma larga con ellos y me quedé con la corta. Entonces cuando yo cruzo, ellos se van. Yo cruzo al residencial, pues yo vivía allí. Y me sale al paso una señora, ¿verdad? Era una amistad de nosotros. Y recuerdo que ella me dice, asustada, me dice, mira, papín, aquí hay un montón de gente que están enmascarados y están en la parte de atrás. Y yo dije, aquí hay algo que no está bien. Entonces le dije, corre, y la empujé un poco para que ella cruzara la avenida porque yo sabía lo que iba a venir ahora. Ajá. O sea, yo entendía que como se había implantado un respeto tan fuerte, nadie se atrevía a meterse en el caserío. Cuando ella me dice que había mucha gente enmascarada en la parte de atrás, yo dije, están aquí. Bueno, por eso no estaban allá. Por eso no estaban allá. Entonces, pues, cuando se forma esa balacera terrible allí, Julito, y
¿verdad? Y en una de las que me asomo por uno de los edificios, comenzaron a tirarme. Ahí yo saco, ¿verdad? Desenfundo y comienzo a tirarle. Hería a uno de esos muchachos. Recuerdo que crucé por otro de los edificios y me salían por todos lados tirándome con AK. Y seguía yo tirando y corriendo por mi vida, ¿verdad? Porque ellos tenían larga y yo tenía corte y yo sabía que eran muchos y yo estaba solo. Si te enfrentabas, te parabas a enfrentar, posiblemente te podían terminar con tu vida allí en ese lugar. Llegaban, porque obviamente eran armas largas y obviamente lo que yo no sabía era que Dios estaba allí en aquel lugar. Lo que yo no sabía era que había una guerra espiritual en aquel momento terrible y el bando de las tinieblas luchando por llevarse mi alma, pero allí estaba el ángel de Jehová también. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que tú dices que la luz se fue en todo eso. Me recuerdo que el sábado tú mientras estabas dando testimonio, una de las cosas que ocurrió es que la luz se fue. Y tú estabas diciendo antes de empezar el mensaje que aquí está las tinieblas haciendo fuerza. Y esa fue una de las señales, pero le damos gloria a Dios porque nosotros pudimos continuar porque se fue la luz en el barrio, pero la luz se quedó allí en la iglesia Cristo Misionera. Amén. Y pudiste llevar, ¿verdad?, tu testimonio. Y estamos viendo, ¿verdad?, que aún esas tinieblas que operaban en ti en esos tiempos todavía hacen fuerza porque, hermano, esto es literalmente real. Me recuerdo en el pueblo de New Britain, donde el enemigo lamentablemente, ¿verdad?, me llevó a hacer mucha fechoría. Todavía es la hora que cuando yo voy a Conérico en el pueblo de New Britain, hermano, eso es entrando por ahí, por ese pueblo, y tú sientes eso. Tú sientes esos demonios todavía en los aires que operaban en uno haciendo fuerza, que cuando uno va a esa área es bien importante, hermano, lo que es la ayuno y oración, porque recuérdese, hermano, esto no es contra carne ni sangre, sino que estos son potestades que se mueven en los aires, hermano, y nosotros es necesario, como dice la palabra, que este género no sale si no es con ayuno y oración, y es bien importante nosotros mantenernos en oración, en ayuno, hermano, porque en cualquier momento si el enemigo te ve débil, te puede poseer nuevamente. Eso es así, te saca de la tiniebla. Te puede poseer. Y entonces estamos viendo que aún en este mover el enemigo haciendo fuerza juntamente con la luz, pero la misericordia de Dios también ahí peleando por tu alma. Oye, papín, y para continuar, ¿verdad?, con este testimonio que está poderoso, hermano, ¿te acordaste de la profecía? Mira, yo me acuerdo de la profecía porque mientras íbamos tiroteándonos y yo iba corriendo, ¿verdad?, y me salían de diferentes edificios tirándome, y era la misericordia de Dios cubriéndome de esas balas, porque se supone que me hubieran dado. Esa gente estaban de 2 y de 3 tirándome con AK, a distancia a lo mejor de algunos 30 pies, 20 pies, o sea. ¿Como cuántas personas aproximadamente habían allí buscando ¿verdad?, tu vida para matar? Mira, yo estuve el año pasado, voy a contar esta parte aquí, ¿verdad? Y no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Porque, no, amén. Pero el año pasado creo que vine con mi esposa, me encontré con un pastor, ¿verdad? Este muchacho está pastoreando ahora, ¿verdad? Mi respeto hacia él. Él fue el líder, ¿verdad?, del grupo que entró allí. Organizó esa cruzada en tu contra. Sí, porque, hombre, ¿verdad? Uno de sus hermanos había muerto, ¿verdad? Y fui a aquel lugar. Buscando venganza. Fui a aquel residencial, ¿verdad? Y hablé con él. Y él me explicó, yo he escuchado, ¿verdad?, aparte de tu testimonio, yo he escuchado, ¿verdad?, lo que sucedió allí, pero yo quiero que tú escuches, ¿verdad? La contraparte. La contraparte, y comenzó a hablarme, wow, ¿verdad? Y allí nos abrazamos, ¿verdad? ¿verdad? Y fue algo, ¿verdad?, algo que yo nunca había experimentado. No, lindo, ¿verdad? te impactó sí, eso. Sí, fue algo, ¿verdad?, fuerte, ¿verdad? Y allí estuvimos un rato hablando y eso, y él me contaba, ¿verdad?, lo que había sucedido, pero recuerdo que cuando yo estoy corriendo hacia Buenavista, pero no salgo todavía del caserío, en mi mente había una voz que me decía, cruz hacia el otro lado, hacia el barrio, porque el residencial Coral queda a un lado de la barriada Buenavista. Una calle a distancia, una calle. Sí, una calle divide el residencial con la barriada. Con la barriada. Y yo recuerdo que había otra voz que me decía, no, quédate aquí, porque si cruzas hacia el otro lado, como ellos tienen rifles, no hay carro, no hay nada, la calle está despejada, te van a dar y te vas a caer. Entonces yo tenía esa lucha, pero ganó porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. Entonces, eso es así. Yo decidí quedarme dentro del residencial. Y entonces,
cuando yo voy por la esquina de uno de los edificios, no sé si ese es el edificio 1, ¿verdad? No recuerdo los números de ellos, pero era uno de los que queda hacia la barriada. Yo recuerdo que allí es donde yo me topo con aquellos dos jóvenes que estaban esperándome con dos AK-47 apuntándome. Y cuando yo me topo con ellos de frente, a unos 10, 12 pies de distancia, estaban bien cerquitas y estaban apuntándome. Prácticamente te ganaron. Ahí no hay escape. Te ganaron. Yo recuerdo, yo iba con la pistola en la mano y todavía, pero yo recuerdo que cuando yo los vi, yo subí mi mirada, me acuerdo de eso, yo subí mi mirada así y aquellas palabras que había dicho el evangelista Robert Walker salieron de mi boca. Aquellas palabras se cumple allí. Aleluya. De mi boca salieron aquellas palabras donde yo dije, Dios mío, no deje que estos incircuncisos me maten. O sea que Dios permitió, fíjate, que todavía me consideraba en su misericordia de su pueblo. Un siervo del Señor. Y a ellos no, fíjate, en ese momento, porque yo estaba apartado. Pero la semilla estaba ahí latente. Aleluya. Estaba ahí latente. Y yo recuerdo, ¿verdad? Una de las partes que me impacta mucho, ¿verdad? A mí mismo, que lo viví, que no es que alguien me contó, sino mi vida personal, lo que yo viví. Y conociendo que el evangelio es tan palpable, gloria que vive para siempre. Yo recuerdo cuando yo dije aquellas palabras, el ángel de Jehová, un ángel grandísimo, se paró frente a mí. Bajó literalmente y se paró frente a mí, ¿verdad? Pero yo no sabía que los dos muchachos que estaban frente a mí con los AK no lo veían, me veían a mí. Entonces, cuando el ángel de Jehová se para frente a mí, Julito, yo estoy, y pastor, yo estoy con la pistola en la mano, pero yo quedo frisado. Yo no podía, yo hacía fuerza para subir la pistola para hacerle frente a ellos, o trataba de correr hacia ellos para dispararle rápido, pero yo no podía. El ángel de Jehová no me dejaba. Estaba ahí parado literalmente. Y entonces, algo sucedió terrible porque Dios entonces permite que ellos comiencen a dispararme. Y cuando... A los 12 pies. A 12 pies de distancia. Con AK-47. Sí, ¿no? hermano, que yo quiero que la gente sepa, hermano, un AK-47 es un rifle de asalto, hermano. Cuando eso rompe a tirar, eso rompe traspasa metal, chaleco. eso rompe carro, eso traspasa los chalecos. Eso es algo, hermano, esa arma potente, es catalogada como un arma utilizada para terrorismo. Eso es así, un arma potente. Mira, y cuando estoy allí, ¿verdad? Y comienzan ellos a disparar, Dios abre mis ojos espirituales, Julito, que es la otra parte, ¿verdad? Bien fuerte. De Dios. Sí, porque ya tú estás familiarizado con el área espiritual desde pequeño. Cuando Dios abre mis ojos, Dios me permite ver cuando salen las balas de esos rifles. Que esto es algo que, bueno, yo lo cuento y la gloria de Dios ahí manifestada. Estamos hablando del Dios Todopoderoso. ¿Sabes? Estamos hablando de Dios, del Dios soberano, no hay otro Dios. Eso es el así. único Dios vivo. Y cuando yo veía todas aquellas balas que venían hacia mí, el ángel de Jehová las dispersaba, las echaba hacia el lado. Yo podía ver todo esto que estaba sucediendo frente a mis ojos y yo paralizado ahí. Como un cámara lenta. Como un cámara lenta. Yo veía como aquellas balas venían hacia mí y él las echaba hacia los lados. Incluso que detrás de mí había una pared y se marcaron tiros a la parte de atrás de la pared donde yo estaba. En forma de arco, porque era que él las echaba hacia los lados. Hay poder en Cristo, aleluya. ¿Verdad? Y aquellos jóvenes vaciaron esos rifles. Ellos dejaron de tirar porque no me veían caer. Yo seguía de pie. Ellos no veían el ángel de Jehová que estaba ahí parado, pero ellos vaciaron esos rifles. Y entonces al ver que yo no me caía, ellos empiezan a correr, ellos me mandaron a correr. Ahí el ángel de Jehová se levanta de frente a mí. Él se levantó de frente a mí. Y entonces yo pude tener movimiento. Yo alcé mi pistola y les tiré a ellos. Uno de ellos lo herí y entonces el otro lo estaba jalando, pero me estaban disparando de otros lugares. Entonces yo temía por mi vida, seguí disparando y seguí corriendo. Que recuerdo que hasta me tropecé, me caí y se pensaron que me habían dado y se estaban acercando. Y desde el suelo yo recuerdo que comencé a dispararle y se escondían detrás de los edificios. Y yo corrí buscando una puerta donde esconderme, un apartamento, porque yo sabía que tarde o temprano... Estabas todavía en el residencial, no tenías planes de escapar, porque yo sé que cerca del Coral hay una acera, que tú sigues por ahí hasta el Colegio Cervantes, Sinaí, para allá atrás. No pensaba... No pensaste huir, sino esconderte en el mismo residencial. Sí, porque yo decía, mi mente corría rápido y yo decía, pueden haber en el parking,
pueden haber más. Los muchachos no están aquí, yo soy Eso el único estaba que estoy aquí. lleno de gente. Entonces, pues consigo una puerta y me encuevo ahí. Pero entonces cuando estoy hablando con este pastor, ¿verdad? Que fue el que coordinó eso cuando él estaba en el mundo, ¿verdad? Él me está diciendo, yo quiero que tú escuches la parte, ¿verdad? De mi lado, mira, nosotros llegamos para atrás, a tal residencial. Y allí estaban los muchachos, los que te acorralaron, los que te tenían acorralado. Los demás me decían, pero mira, esta gente lo tenían limbel ahí, no le hicieron nada, vamos a trabajar con ellos. Pero él decía, pero ¿qué pasó? ¿Cómo es que ustedes no le dieron? Y entonces yo, ¿qué le contaba? Le sacaban los rifles y decían, mira, los peines están vacíos, los teníamos ahí, pero no se caía, no sé qué pasó. Y ellos estaban como en un tirijal y en una trifulca porque no me pudieron dar. Bueno, te pudieron dar. Sí, entonces él me contaba todo esto y yo decía, pues que ellos no podían ver que el ángel de Jehová era el que estaba ahí parado porque ellos ¿Y qué explicación le damos al jefe ahora que teníamos el objetivo aquí y no le pudimos dar los rifles vacíos, tiramos con lo que nosotros sabemos hacer? Y calientes. Y no lo sé. Caliente. Y no todavía oímos en el barrio, pensábamos celebrar la muerte de fulano, pero ahora nos damos de cuenta que fulano todavía está de pie. No, y es un problema porque el objetivo, el hombre peligroso, el hombre de interés, no lo matamos. Él va a buscar a ver quién es. Yo me recuerdo que el año pasado tú compartiste esa foto conmigo, porque tú estabas bien emocionado. Pero mira quién yo me encontré aquí. Y una de las cosas que tú me contaste era que él te estaba explicando también que aún dentro del carro ellos estaban tocando la punta de rifle porque eso es una señal de que ellas dispararon, que Sí, esté sí, caliente. sí, seguro. Y tú me estabas contando, primo, cuando él me estaba contando a mí, él me estaba diciendo que ellos aún tocaban la parte de al frente del rifle porque Y por eso se calienta ellos fuertemente. creían que no estaba saliendo nada de rifle porque estaban frente a ti. Sí, yo le decía, mira, pero si toca los rifles, mira, y están calientes, mira los peines. Lo que él me explicaba, ¿verdad? Y yo decía, wow. Pero obviamente yo entiendo, ¿sabes? Le entiendo ahora y escuchando la otra parte, ellos no podían ver que el ángel de Jehová estaba parado frente a mí. Mira, hermano, yo lo veía, pero ellos no lo veían. ¿Qué te contaba él? Cuéntame, ¿qué te dijo la otra parte? Tú sorprendido escuchando a ese hombre diciendo lo que que Dios te dio la planeando. oportunidad de poder oír la otra parte. Porque aún la palabra dice, ¿verdad? Que cuando hacemos conforme a la palabra del Señor, aún hasta con nuestros enemigos nos hace estar en paz. Sí, mira, para mí es un impacto todavía y ¿verdad? Y estamos orando, ¿verdad? Para que se dé el momento donde podamos estar las dos partes. Donde podamos estar las dos partes testificando, porque yo sé que eso va a ser de gran impacto, Sí, ¿verdad? sí. Hay muchos jóvenes en los puntos de droga, hay muchos jóvenes ilusionados con tener un buen carro, por tener prenda, dinero, por tener muchas mujeres, Control. la vida que nosotros pasamos, ¿verdad? Y no saben, ¿verdad? Que esa es la vida, ¿verdad? Recuerdo que en la tentación de Jesús en el desierto, una de las cosas que el diablo le dijo a Jesús fue, mira, le mostró todos los reinos del mundo con toda su gloria y le dijo, mira, si tú postrado me adorares, yo te los entrego todos a ti. Entonces esa es una de las influencias, ¿verdad? Que estamos viendo, no solamente en la juventud, porque también hay mucha gente que no son jóvenes y están en ese ambiente. Y no saben que están postrados delante del diablo adorándole cuando están trabajando en ese bando. No saben que están siendo engañados por el enemigo de las almas y que en cualquier momento él cumple su ministerio, que es robar, matar y destruir. Están siendo contratados. Están siendo contratados, o sea, son empleados del diablo como yo lo fui. Entonces, una de las cosas que le he testificado a muchos jóvenes es que, según el ángel de Jehová me frizó en aquel entonces para protegerme, así Satanás usa a muchos de ellos y en el momento de quitarles la vida, los frisa. Y los expone. Y los expone. O sea, y trae a uno que cuando ellos lo ven dicen, pero si este hombre es menos que yo, este hombre nunca ha hecho nada, ¿cómo que este hombre? Pero están frisados en ese momento. Porque Satanás en el ámbito espiritual te frisa y permite que ellos te lleguen. Como cuando uno estaba ahí, los frisaba a ellos y permitía que tú pudieras, que no se te escaparan. Ahora, ¿a quién nuestros padres están clamando? Porque yo me imagino que en esa noche, ¿verdad? Dios usó a tus padres de rodillas para interceder por ti, porque uno como padre, uno siente, amén, es algo que como las madres, que ellos sienten el peligro de sus hijos,
dónde están metidos, y eso los motiva a ella enseguida a orar, interceder, porque Dios le deja sentir eso a una madre. Y hay madres, lamentablemente, ¿verdad?, que claman al Dios incorrecto. Amén, en vez de clamar al Dios que verdaderamente, ¿verdad?, que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo supe también, ¿verdad?, que tú caíste en la federal. Después de todo eso, ¿cómo fue que tú viniste a caer en la federal? Amén, mira, ¿verdad? Yo pasé por todas estas cosas, pero recuerdo que todavía no había en mí ese de correr, ¿verdad? De correr hacia la iglesia, de correr a entregarme, ¿verdad?, al Señor totalmente. Y recuerdo que aunque estaba, ¿verdad?, pasando por 2 o 3 cosas y ya había tenido estas experiencias, todavía yo necesitaba que Dios trabajara con mi vida. Y recuerdo que seguí bregando los puntos de droga. Y recuerdo que me pasaba con unos que eran de los más buscados. Con una experiencia como esa. Con una experiencia como esa, ¿verdad? Pero todavía Dios necesitaba trabajar, ¿verdad?, en mi corazón. En mi corazón se había dañado. Se habían extraviado mis sentidos. Y yo recuerdo que me pasaba con unos muchachos que eran de los más buscados y nos pasábamos para arriba y para abajo. Algunos de ellos están presos hoy, ¿verdad? Le enviamos saludos. Le enviamos saludos a ellos, ¿verdad? A los confinados. Y recuerdo que estaba por aquí, por Río Grande. Estaba en un lado por aquí, en Río Grande, por un monte. Y recuerdo que estábamos trabajando en una casa. Y aquella noche, yo recuerdo que teníamos el escáner de la policía, un escáner de esos. Y escuchamos que estaban seteando una casa. Entonces yo le digo a los muchachos, mira, yo escuché en el escáner, hay que recoger todo, que están seteando una casa, que la están rodeando. Y mencionaron una escuela, y ahí hay una escuela donde nosotros estábamos, había una escuela cerquita, y aquello era un monte. Entonces yo recuerdo que recogimos todo, y cuando estamos saliendo de aquel cuarto, salíamos hacia una marquesina, y yo recuerdo que ahí mismo comenzamos a ver como una van llena de policías, y otros policías corriendo por los alrededores, y nosotros teníamos obviamente las armas siempre a la mano porque teníamos enemigos y teníamos que todo el tiempo estar, ¿verdad?, de esa forma. Y recuerdo que se comienza una balacera, ahí mismito comenzó una balacera, brincamos verjas, y yo recuerdo que había muchos guardias por el monte, ¿verdad? Y ya ellos estaban posicionados. Ya ellos estaban posicionados, y recuerdo que me dan un tiro en la pierna, ¿verdad? Y mi pierna se partió. Yo tengo el tiro aquí en la pierna derecha y mi pierna se partió, se escocotó. ¿Sabes cuando a veces le dan un tiro a alguien en el brazo? Claro, y el brazo le queda, si le parte el hueso y queda así. Pues mi pierna estaba así, estaba partida. Entonces yo estaba corriendo, disparándole a la policía y los muchachos también mientras corrían. Y yo estaba corriendo con mi pie virado así. Por encima de la rotura. Con mi pie. Y yo recuerdo que en aquel momento, y yo lo testifico, en aquel momento, yo recuerdo que yo le dije al Señor, Dios mío, no permita que mi pie se quede así. Porque ya yo había visto gente que se le quedaba yo lo he visto partido. también. Y yo le decía al Señor, Dios mío, no permita. En aquel momento de tensión, ¿verdad? Que es algo fuerte de creerlo, pero en aquel momento yo clamé a Dios, yo le dije, Dios mío, no permita que mi pie se quede así doblado. Y yo recuerdo que seguimos corriendo y caímos en un hoyo. Había una cisterna, habían cavado una cisterna en aquel monte. Wow. y era bien honda, y caímos los tres, éramos tres. Y caímos allí, las pistolas volaron para arriba, para todos lados. Y recuerdo que nosotros decíamos, wow, que no nos encuentren. Pero bajaron 2 helicópteros, habían yo no sé cuántos guardias había por todo aquello. Y alumbraron hasta que nos encontraron allí. Entonces allí comenzó otra lucha, allí comenzó otra batalla, porque ya ellos habían recibido autorización para matarnos. Ya ellos tenían el sí, era un armado y peligroso. Cuando ponen la policía que es armado y peligroso, tienen licencia para disparar. Ya ellos tenían, entonces cuando rodearon... Y hay un motivo porque ya ustedes también le dispararon a la policía. Ya ellos tienen un motivo fundado para acabar con ustedes. Hermano, estamos hablando de un hombre en la cual está en una situación, y en esa situación él clama al Señor. Siendo un bandido. Siendo un bandido. Él clama al Señor. Ve que hay muchos que sabemos de Jesús, pero no lo conocemos, hermano. Mas, sin embargo, este varón, siendo un bandido, ahí clama algo que yo lo viera algo sencillo, porque él podía ir después al hospital y que le pusieran un yeso o algo. Algo sencillo que le molestó a él, que dijo, por favor, no permita que mi pierna se quede así. ¿Y tu pierna se quedó así?
Mi pie no se quedó así. Cuando yo caí, ¿verdad? En esa cisterna con los muchachos, caímos los 3 ahí. Caímos de cara, Julito, yo me acuerdo que caímos de cara, nos dimos contra el piso, pero era arena ya, de tan hondo que estaba, ya lo que había era arena. Y recuerdo que yo me miraba el pie ahora y mi pie no estaba partido, no estaba doblado, estaba sangrando, tenía el roto Pero de no la estaba bala, partido. pero no estaba partido. Y yo mismo me preguntaba y me decía, wow, mi pie, pero estaba ahí en preocupación. Entonces los guardias estaban todos arriba rodeando la cisterna. Entonces comenzaron a discutir entre ellos, porque habían uno que decía, mira, vamos a salir de ellos, vamos a matarlos, porque tú sabes dispararon. que ya ellos nos dispararon y ya, tú sabes, esta gente es escoria de la calle, hay que sacarlo. Y seguro 3 menos. Y yo veo eso como una guerra espiritual. Y eso se mueve, eso se mueve en ese mundo. No, hermano, nosotros tuvimos aquí un agente, hermano, que estaba testificando aquí que tú dabas mucha candela y te desaparecían. No, eso literalmente, hermano, a mí, cuando en una de las primeras redadas que hicieron en Villa Palmera, yo me fui en una de esas redadas y me recuerdo que las conversaciones que yo tenía en la misma patrulla con estos hombres eran, yo tengo guerra con esto, yo tengo guerra con lo otro, y yo decía, estos guardias aquí me están mencionando toda esta gente, y yo digo, wow, que están y que en guerra, que tú sabes que el mundo espiritual, hermano, es pesado, hermano, es pesado, que hay que estar bien preparado espiritualmente para poder, hermano, no ser usado por el enemigo de esa manera. Ciega a cualquiera, hermano, ciega, no le importa que tú trabajas, no le importa qué edad tú tienes, no le importa qué tiempo tú llevas en tu lugar. No, hermano, el enemigo cuando ciega, ciega. Y entonces... Peor un hombre que le acaba de disparar la policía, un hombre que está caliente, guardias que tienen la oportunidad de desaparecerlos ustedes. ¿Qué pasó? Sí, entonces, pero veo otra vez la mano de Dios ahí, porque entonces llegan otros guardias del mismo grupo o de otro grupo, pero están ahí y empiezan a decirle a los que nos querían matar, comienzan a decir, no, pero no podemos hacer eso, vamos a meterlos presos, o sea, la que se encargue. Y yo veía la mano de Dios, ¿verdad? Y recuerdo que antes de que ellos nos rodeaban, 2 de los muchachos, ¿verdad? Querían brincar para afuera y salir, y yo les decía, no salgan, no brinquen, si brinca, porque te mueres. ya te van a tirar al casco, o sea, los van a matar. No vamos a quedarnos, olvídate de eso. Si nos encuentran bien y si no nos encuentran, pues nos libramos de esta. Pero había esa batalla ahí, ellos querían matarnos y venía otro grupo y estaban en ese tirijala hasta que, ¿verdad? El Señor fue el que nos permitió que nos mataran en ese entonces y nos llevaron, nos sacaron, nos esposaron, nos dieron un par de cantazos, ¿verdad? Algunos de nosotros me llevaron al hospital. Me curaron el pie, nos llevaron, creo que fue a San Juan o a Torrey, para allá arriba, era tarde en la noche, ¿verdad? Y atendieron el caso. Los muchachos no podían salir porque ellos eran de los más buscados y ya tenían una fianza bien alta ya por casos anteriores. Yo recuerdo que yo salí fiado esa misma noche. Tenía una abogada buena, ¿verdad? En ese sentido, en ese mundo. Una muchacha gordita ella. Okay. Y entonces, pues... yo recuerdo que me dirigí, ¿verdad? Los muchachos la conocen. Me dirigí hacia Utuado, hacia el pueblo de Utuado, ¿verdad? Buscando para recuperarme de la herida y estar fuera del área. Y recuerdo que cuando llego a casa de mi hermano que está allá, recuerdo que me fui para el baño y comencé a quitarme la ropa para darme un bañito y eso, y para bregarme con la herida y eso, pero cuando me estoy quitando la ropa siento como un quemazón en la espalda, Julito, y Pastor Machicote, y entonces me metí la mano así, por atrás, por aquí atrás, y cuando la saco tenía sangre. Entonces yo no entendía todavía, y recuerdo que cuando me quito el pantalón, yo tenía una correa de cuero, tenía un roto, y la correa de cuero tenía un roto y el pantalón también. Entonces ahí yo dije, wow, yo tengo un tiro en la espalda. Me dieron en la espalda y no se dieron cuenta. Y yo estaba botando sangre, ¿verdad? Y entonces me miré. Y cuando me miré en el espejo, estaba en carne viva, estaba la quemazón, estaba el roto en el pantalón, en la correa, pero la bala nunca entró. Entonces, yo puedo entenderlo, obviamente. La misericordia de Dios. ¿Qué clase de misericordia? Que obviamente, nuevamente, Dios puso la mano para que yo no estuviera en una silla de ruedas. Y que también está esa marca ahí. La marca está ahí. Sí, eso está ahí, porque yo también fui testigo de poder verla. Pero hay algo más terrible, porque, ¿verdad?
Dios nos permitió que nos agarraran en ese momento, ¿verdad? Y luego de eso, pues yo seguí viendo el caso. Y nosotros ganamos el caso en Fajardo. Era un caso estatal. ¿Y no te has reconciliado con Dios todavía? No me había reconciliado con Dios. Pero estaba viendo al caso. Tribunal y entonces de Fajardo es fuerte. Sí. Ahí dan duro. fui allí Cuéntate los botones. y ganamos, ganamos el caso de Carolina, yo creo. Y ganamos el caso, pero entonces yo estaba bien contento, como testificaba, ¿verdad? En el culto allá en Buenavista. Y yo estaba bien contento y yo voy para la calle de nuevo. O sea, con todas estas experiencias todavía yo necesitaba, o sea, mis sentidos fueron bien afectados y hay gente, por eso es que hay mucha gente que no pueden volver otra vez al Señor porque es que su mente es cauterizada, sus sentidos son afectados grandemente y necesitan que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas de una manera fuerte y poderosa para traer ese despertar. Si no es así, no despiertamos de ahí. Y yo recuerdo que, ¿verdad? Le doy la gloria a Dios, ¿verdad? Cuando salimos, que ganamos el caso, yo veo toda esta gente engabanado que vienen hacia nosotros. Y yo recuerdo que hacen así y nos enseñan las placas y venga que ustedes vienen con nosotros. Se me fue la alegría. Se me fue la alegría, Julito, eran los federales. Fue el gozo. FBI. Sí. Alaba. Eran los federales que estaban allí esperándonos porque habían cogido el caso. Lo ganamos el estatal, pero ahora ellos entraron por las armas largas y por lo que ocuparon allí, ¿verdad? Sí, que era alto poder, ¿verdad? Alto El contenido pago de las consecuencias. Seguro que sí, seguro que sí. Yo no entendía que era Dios que había preparado el gran pez, como hizo con Jonás. Ahí está. Yo estaba tratando de huir, de verdad, de hacer la voluntad de Dios, pero Dios preparó el gran pez. Entonces, esa federal que está ahí, ese es el gran pez, ¿verdad? Cuando nosotros somos desobedientes a lo que Dios está tratando con nuestra vida, pues Dios tiene ese gran pez preparado, ¿verdad? En su misericordia, porque fíjate que es una misericordia grandísima, porque el mejor de los casos. Me lleva allí es donde yo me reconcilio con Dios. Ahora yo me reconcilio con Dios, empiezo a buscar a Dios en espíritu y en verdad, día y noche, con un hambre y una intensidad fuerte, ¿verdad, pastor? Y recuerdo que Dios me comienza a dar un montón de experiencias allí, poderosas. Empiezo a tener visiones, me empieza a dar palabras para gente que los van a matar. Le enviaba la palabra, no la aceptaban. A los 3 días los mataban, morían. ¿Sabe? Dios comenzó a trabajar allí. Entonces, ¿cuánto tiempo tuviste en la cárcel? Alrededor de 13 años en la cárcel federal. Pero lo lindo de esto es que me querían dar de 30 a vida, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, pues no, vámonos a juicio. Y nos fuimos a juicio. Pero en el transcurso de que duró el juicio, yo recuerdo que Dios un día me sacó en visión y me llevó donde estaban unos legislando unas leyes. Y recuerdo que el Espíritu me administraba y me decía, en aquella visión me decía, vienen unas leyes sobre lo que te cogieron a ti y te van a quitar tiempo y muchos van a salir. Y yo recuerdo que yo lo testificaba en la prisión cada vez que me brincaban y vino una en el 2007 y una en el 2009 de esa misma ley que era de crack cocaine, ¿verdad? Esa ley, y salieron muchos para la calle. A mí me quitaron tiempo, ¿verdad? A mí me habían dado 17 años y medio. Y recuerdo que me quitaron como 5 años por ahí, algo así. Me quitaron. Hermano Papín, pregunta, ¿verdad? Tú entraste a la cárcel, te reconcilias con el Señor, fue lo que Dios hizo, ¿verdad? Lo que Dios creó, este escenario para tú reconciliarte con el Señor. Te sentías tranquilo, sabías, ¿verdad? Que obviamente, ¿verdad? Pues si la sentencia pues era bien merecida, ¿verdad? Por todas las cosas que habías hecho, pero estabas batallando en tu mente, la incredulidad, la duda. Muchas veces la duda viene a uno. ¿Experimentaste algo así? Sí, experimenté eso, experimenté la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Que no me la merecía. Incluso allí llegué a lugares, ¿verdad? Donde habían enemigos todavía de la calle. Habían gente, ¿verdad? Que quisieron hacerme daño allí, pero en la misericordia de Dios me seguía cubriendo. ¿Verdad? Una misericordia que muchas veces no entendemos, pero sí sabemos que no somos merecedores de ella. Extendida de una forma terrible, porque gente de poder que habían allí también en lugares donde llegué, en la prisión, quisieron hacerme daño, pero Dios no se los permitió. Ahora, te conviertes a Cristo en la prisión.
haces tu tiempo, sales de la prisión. Tú sabes que nosotros cuando estamos en la prisión, nosotros siempre decimos, es un mamey en la prisión buscarle a Cristo. Pero cuando salimos, ahí es donde empieza la batalla fuerte, las tentaciones, ahí vuelven nuevamente las tinieblas, ¿verdad? A hacer fuerza con nosotros, ¿verdad? Para hacernos caer nuevamente en lo que es el tráfico, de donde nosotros, ¿verdad? Por la misericordia del Señor salimos. ¿Cómo fue, verdad, tu salida? ¿Pudiste mantenerte en los caminos del Señor o llegó la tentación, llegó, verdad, las ofertas? Eso es así es el mundo. Mira, en la salida, ¿verdad? Cuando salgo de la prisión, yo recuerdo que el enemigo seguía, ¿verdad? Trayendo de la suya, ¿verdad? Y trabajando. Yo recuerdo que puedo decir como el salmista, por poco se deslizaron mis pies, ¿verdad? Porque Oiga. La pasé duro, ¿verdad? Era fuerte. Yo recuerdo que el pastor Machicote, ¿verdad? Vivía en Hartford allá y recuerdo que en la iglesia donde él se congregaba, pues había muchas vigilias y yo estaba en una necesidad terrible. Y recuerdo que en una ocasión vinieron de Puerto Rico y habían amistades acá, ¿verdad? Del narcotráfico y me ofrecieron unas cantidades grandísimas acá en Estados Unidos. Y obviamente eso era algo, Satanás no te va a traer algo feo, te va a traer algo lindo. Como decía el salmista, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Amén, aleluya. Gloria que vive para siempre. Yo recuerdo que me ofrecieron 100 kilos para que los trabajara en Estados Unidos. Imagínense, entonces yo acabando de salir de la prisión, estando pelado, como decimos por acá, o sea, sin dinero, en necesidad. La tentación. Entonces Dios comienza a usar a Machicote y recuerdo que él fue a New Haven, él vivía en Hartford. Aleluya. Y ¿verdad? Él vivía en Hartford y yo vivía en New Haven, tenía un apartamento alquilado y él va allí un día y compartimos allá y él estaba observando a ver la necesidad y eso para ayudarme. ¿Verdad? Y yo estoy bien agradecido de él porque verdaderamente él fue un instrumento no solamente para mí sino para mi esposa. Gloria ¿verdad? a Dios. En todo esto que ustedes ven hoy, él fue parte, él es parte de esto. No, hermano, mira, cuando nuestro hermano Papín sale de la prisión, yo me entero que salió de la prisión y estaba sorprendido porque para nosotros, ¿verdad? Somos familia, pero para nosotros, ¿verdad? Papín estaba pagado. Todo el barrio decía, Papín le dieron los 30. No sale más nunca. Papín le dieron los 30, le dieron los 80 porque conocíamos ya la trayectoria que llegué y lo cogió la federal y oye, ya este no sale. Entonces cuando me enteró por mi hermano, ¿verdad? Que Papín había salido, mira, el primo anda por ahí. No sabía que él estaba también en un halfway house, al lado de casa. Y él se paseaba por allí y él estaba al lado de casa, ¿verdad? Y me recuerdo que cuando el familiar me dijo esto, pues yo dije, mira, ayúdale, ¿verdad? Dale el consejo, manténlo, porque tú sabes muy bien cómo el enemigo tenía a Papín y Papín lo tenía todo, ¿verdad? Y ahora al salir sin nada, el enemigo puede volver a tentarlo y todo. Entonces, este familiar que le estoy dando el consejo para que me le ayude, me dice, no, claro que sí, lo voy a ayudar para que eche hacia adelante. Esta era la herramienta que el enemigo estaba usando para ofrecerle también ciertas cosas para que él pudiera volver nuevamente al narcotráfico. Mire esto, hermano. Entonces, algo en mí, ¿verdad? Como el Espíritu Santo Dios me incomodó. Fui a visitar al primo, ¿verdad? A Papín, porque yo sabía que cuando uno sale de la prisión, el enemigo siempre lo que hace es tentar a uno. Mira, tienes la conexión, seguro, tú tienes la gente para que te vuelvas a levantar. Y yo pasé eso mismo. Pues yo fui donde él y lo visité. Allí nos dimos el café. Alaba, amén. Y sentado allí con él, pues me puse, ¿verdad? No visité para, como decimos, averiguar, sino para ver la necesidad. Y yo quería estar ahí para suplirle, para que verdaderamente el enemigo no tomara ventaja. Gloria al Señor, el Señor nos bendijo, le pudimos suplir la necesidad y empezamos a trabajar con nuestro hermano Papín, ¿verdad? En la cual él empezó a llegar a la casa, a compartir con nosotros vigilia. Nosotros hacíamos de todo para poder ganarnos a Papín nuevamente para Cristo, para que el enemigo no lo siguiera tentando. Hicimos lavacro de pie, hacíamos vigilia, hacíamos oración, ayuna, que nosotros no hacíamos allí en casa. Y cada vez que Papín intentaba de ir nuevamente para su casa en New Haven, siempre había, hermano, una tormenta de nieve que no lo dejaba salir de casa. Aleluya. Hermano, no podía. Allí como un año. Mira, hermano, hasta que allí estuvo como un año donde Dios en casa lo preparó, le dio su trabajo, en su trabajo se pudo, ¿verdad? Ahí no me puedo meter. Amén, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Antes de todo eso, ¿verdad, Julito? Antes de todas esas vigilias y eso, ¿verdad? Satanás estaba trabajando todavía, buscando. Yo no sé, yo pienso que Satanás ve las ropas espirituales que Dios te ha puesto.
Eso es así. Él ve el plan de Dios, ¿verdad? Uno no lo ve, pero él puede ver y quiere estorbarlo. Quiere pararse en el camino para que tú no llegues al propósito de Dios. Y yo recuerdo que ese familiar que tú mencionas, ¿verdad? Tenía unas amistades también, ¿verdad? Por allá. Y esas amistades estaban en el narcotráfico. Y yo le decía, nada, yo no quiero estar más en nada de eso, muchachos. Yo quiero buscar de Dios. Ya yo me había reconciliado, yo quiero seguir aquí. Y yo recuerdo que él como quiera hacía las gestiones y eso. Y esa gente, la federal los agarraba a todos. Cuando venían de camino. Cuando venían de camino. Y entonces, pues, ahí volvemos a ver, ¿sabes? Satanás levantándose y la mano de Dios ayudándote. Ayudando y empujando hacia afuera. Entonces, y trabajando con ellos a la misma vez. Este es mi cielo, aleluya. Y entonces sí, como dice Julito, trabajando con ellos, porque donde iban era para el gran pez, para donde yo estaba. Y allí Dios, allí, no sé si han salido, ¿verdad? O todavía están ahí, pero allí es donde Dios trabaja con el hombre de una manera poderosa. Y yo recuerdo que ahí el Espíritu me impulsaba y yo empezaba a ir a la casa del pastor Machicote, ¿verdad? Cuando esos no eran pastores todavía. No. Y allí, mira, allí comenzamos a hacer vigilia, comenzamos a ayunar, comenzamos a orar. Milagros, veíamos milagros. Milagros allí en casa, vigilia. Pero milagros, gente con los pies de úlcera, al otro día, cáncer. Úlcera desaparecida, gente con cáncer llamándonos. Bueno, aquello allí en casa, verdaderamente, eso fue algo poderoso. Algo poderoso como el Señor. Y todo esto el Señor lo estaba permitiendo, estos milagros, para que vea, ¿verdad? Que todavía yo tengo poder, que te quiero usar. Gente nos llamaban, hermano, y al otro día nos llamaban en vivo, ahí nos llamaban. Nos decían, mira, lo que ustedes oraron ayer, ¿te recuerdas? La dama fue para hacerse la prueba del cáncer, hermano, y el cáncer desapareció. Un hombre que fue allí, mi suegro fue allí a casa y tenía el pie lleno de úlcera. Hermano, nosotros, me recuerdo, el evangelista Abraham, ¿verdad? Tibito, estaba Rey, estaba yo, y yo dije, vamos a orar por este hombre, vamos a orar, vamos a poner hermano, y al otro día, literalmente, este hombre, la úlcera cerrada, todo desaparecido. Yo decía, wow, vale la pena pagar el precio. O sea, que este era Dios diciendo, para esto te salvé. Eso es amén. Para esto no permití que te mataran, para esto permití. Aumentó su fe en esa casa y aumentó la gloria, es para el Señor toda. Y ahí aumentó la fe de nuestro hermano Rey, hermano, y eso fue lo que lo impulsó a él a meterse más con el Señor. Y hoy en día, aquí tenemos el evangelista del Señor. ¿Qué ha pasado, Reinaldo? ¿Cómo, verdad, desde que saliste, experimentaste todo esto? ¿Qué experimentaste del Señor? El Señor, escuchaste una voz o alguien te profetizó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué etapa te encuentras hoy después de todo esto? Mira, ¿en qué etapa? Pues yo diría felizmente casado, gloria que vive para siempre. Gloria a Dios. Esta es una parte que quería entrar, ¿verdad? Porque al yo estar quedándome en la casa de Machicote, ¿verdad? Pues yo comencé a trabajar por allá, por Hartford. Yo no vivía en Hartford, yo tenía mi apartamento en New Haven y recuerdo que comencé a trabajar en una compañía donde, ¿verdad? Había una sola muchacha y todos eran varones lo que había allí, ¿verdad? Y yo recuerdo que pues, estaba allí y les predicaba, les testificaba. Había muchos jóvenes, ¿verdad? Que estaban en la calle y yo les testificaba, les daba mi testimonio, le hablaba del Señor. Y le hablaba a esta joven también del Señor, ¿verdad? Pero esta muchacha me hizo la guerra. Esta muchacha, bueno, yo llegaba a casa de Machicote y le decía, chacho, es que hay una Dalila allí, muchacho, que me está haciendo la guerra. Pero eso me impulsaba a meterme más con Dios, a ayudar más, a orar más. Y ahí con más presencia, porque yo sabía, obviamente, que si me someto, ¿verdad? Bajo la poderosa mano de Dios, cuando fuera tiempo, Él me iba a saltar, o sea, que Él iba a hacer lo que iba a hacer. Y yo recuerdo que me hacía la guerra. Yo sentía que me odiaba, que hasta me odiaba. Bueno, me metía el pie bien terrible en el trabajo. Pero yo recuerdo que un día, ¿verdad? En aquel entonces le empezaban a mandar conmigo a trabajar. Y decía, wow, Dios mío, ¿qué es esto? Y ahora se metió el diablo aquí. Yo sentía que esto era una prueba terrible y seguía yendo para acá de Machicote y le decía, y hay una Dalila, chacho, que me tiene el pie metido, pero yo sigo clamando aquí. Y mi esposa fue una herramienta, que decía, no sé, pero yo como que veo que esa Dalila como que veo un propósito del Señor. y yo recuerdo que la mandaban conmigo y un día la enviaron conmigo y yo siempre me llevaba los CD, ¿verdad? De Natanael.
Amén. ¿verdad? De Jonathan y de Natanael. Y yo recuerdo que... Esas son predicaciones. No, de las alabanzas. que cantaban. Las Y yo alabanzas. recuerdo que el primo, ¿verdad? Natanael Natel, tenía un CD, unas alabanzas terribles. Y yo recuerdo que me lo llevaba y lo puse. Y recuerdo que mientras íbamos en la guagua, ella me dijo, fíjate, esa música, esas canciones me gustan. De ese muchacho me gustan, yo las escucho. Y ella se puso diferente, como que bajó un poco la temperatura. Dios a bregar ahí. Sí, y entonces yo le dije, pues mira, él va a estar en la iglesia donde yo me estoy congregando, porque hay una campaña, él va a estar, y va a estar el evangelista Martínez. Salvador Martínez. Salvador Martínez, y te hago la invitación si tú quieres ir. Y ella me dijo, pues allí yo voy a estar porque yo quiero escucharlo. Y entonces yo me pensé, No ¿a va a dónde? venir Sí. nada. Invité a todos los muchachos del trabajo, a todos los que habían por allí. Nadie llegó, pero ella llegó. Y yo recuerdo que se Aleluya. sentó al lado mío, nos sentamos juntos y empezamos a escuchar la predicación allí de aquel evangelista que Dios lo usaba bien terrible, ¿verdad? Y cantó, el primo cantó las alabanzas, ella se gozó. Pero cuando estaba predicando el evangelista, él me llamó, tú varón, pasa por aquí, ven acá, que yo tengo una palabra de parte de Dios para ti. Y yo recuerdo que yo estaba grabando y le pasó el celular a ella y le digo, continúa grabando. Y pasé hacia adelante y me dieron palabra de parte de Dios, ¿verdad? Que el evangelista. Y luego yo regresé al sillón, nos sentamos allí, se terminó el culto. Pero ella testifica de que desde que ella cogió el teléfono y estaba escuchando cuando me estaban administrando, algo comenzó a pasar dentro de ella. Y entonces, pues, era que Dios estaba bregando, cambiándole el corazón. Yo no Aleluya. sabía, ¿verdad? Y pues nos despedimos y qué sé yo ni qué. Y después en el trabajo, ya ella no era la misma. Ya ella comenzó a cambiar. Ya ella comenzó a Ya no te tratarme está haciendo la diferente, guerra. a verme diferente, ya no me hacía la guerra. Y hoy día es mi esposa. Alábalo. Hoy día la tenemos aquí, hoy día es mi esposa. Y ella lo ha hermana, testificado en muchísimas ocasiones. Nuestra hermana Tamara, misionera del Señor también. Aleluya. Una mujer que también, ¿verdad? Yo he podido personalmente verla crecer, hermano, en el Evangelio. Estoy bien orgulloso de ella porque sí, hizo fuerza, pero yo verla a ella predicar la palabra del Señor hoy en día con esa unción, con ese poder. Con Yo siempre fuego, doy gracias con a Dios. fuego. ¿Verdad? De que ella no se quitó, que sino siguió creciendo en el Evangelio y ver esta hermosa pareja en este ministerio, verdaderamente Qué lo que lindo Dios es el está Señor, haciendo aleluya. con nuestro hermano Rey y con nuestra hermana Tamara. Dios damos toda la gloria y verdaderamente me estamos bien orgullosos y agradecidos del Señor de poder ver este ministerio crecer en el Señor y como Dios, el Señor, ¿verdad? Lo está usando en el día de mañana. Creo que él también va a estar testificando en el caserío. ¿Dónde El que vamos a residencial estar? Monteparque. Vamos a estar en En el Monteparque. Vamos a estar en el Predicando residencial. En el residencial Sí. Montepal, pues vamos a estar allí. Yo voy a estar allí respaldando a nuestro hermano Rey, ¿verdad? Aquellos hermanos que quieran, ¿verdad? Decir presente. Allí vamos a estar en el caserío donde Rey, ¿verdad? El evangelista del Señor, juntamente con su esposa, ¿verdad? Estamos allí, vamos a estar allí con los pastores. No grabo muy bien. William y Zoraida. y Zoraida, los pastores William y Zoraida, estaremos allí, ¿verdad? Testificando de las cosas grandes del Señor, ¿verdad? Y estaremos allí respaldando a nuestro hermano Rey, ¿verdad? Y aquellas almas que se quieran acercar, ¿verdad? A este culto en el día de mañana a las 7 de la noche, creo que va a ser, ¿verdad? Sí, creo que es a las 7 de la noche el culto. A las 7, allí estaremos en Montepal, ¿verdad? Para la gloria y honra del Señor, porque lo que queremos es que las almas sigan llegando a Cristo, ¿verdad? Con un corazón contristo y humillado. Mira, Raymond, ¿dónde te congregas ahora mismo? Estamos en Waterbury, en Connecticut, en Waterbury, en la primera iglesia pentecostal Casa del Alfarero, donde nos pastorean Cruz y Wanda Pacheco. Esos son nuestros pastores, ¿verdad? Julito los conoce también. Cacán. ¿Y quién Y el es ese? pastor, amén. El hermano mayor de nuestro hermano Mira, Cacán también. ¿Y quién es ese pastor tuyo para que los hermanos sepan? Dios Escuche sigue esto, hermano, trabajando en oiga este esto. caminar, porque es que a veces tú piensas que Dios te sorprende un poquito, pero Dios te sigue sorprendiendo en este caminar. Yo vivo en Hartford y la distancia de Waterbury son aproximadamente 45 minutos y nosotros viajamos toda la semana para los cultos hacia allá. Lo que yo no me esperaba era que mi pastor iba a ser es el hermano mayor de uno de mis enemigos en la calle, que nos tratamos de matar un sinnúmero de veces. Y fíjate que las oraciones del pastor allá obraron para que yo no matara a su hermano, y las oraciones de nuestros pastores en Buenavista y de mis papás obraron para que él no me quitara la vida ni ninguno de los de él.
Fíjate. Gloria a Dios. Y entonces yo me sorprendo, allí estuve con él, ¿verdad? Con el hermano, nos abrazamos, allí lloramos, hablamos Amén. del Sí. Señor. Todavía ayúdenme en las oraciones, ¿verdad? Para que él alcance al Señor, él tiene conocimiento, Eso, amén. pero todavía él no ha dado el paso, ¿verdad? Pero se cumple la palabra, Julito, Seguro donde que el sí. pastor, donde dice que a sus enemigos hace estar en paz. En paz contigo. Contigo, tú sabes, y son cosas que uno se sorprende y dice, wow, nosotros nos buscábamos para matarnos y ahora estamos aquí abrazándonos. O sea, eso es lo que Dios hace, ese es el poder del Evangelio. La palabra de Dios, viva. Viva y eficaz. Entonces, eso es, hermano, prácticamente lo que el plan de Dios, ¿verdad? Lo que Dios tiene con el ser humano. Y dice la palabra, ¿verdad? Que de una o dos maneras Dios le habla al hombre, pero el hombre no entiende que lo que quiere es librarlo del infierno, que lo que quiere es librarlo de la muerte, que lo que quiere es librarlo de todas estas cosas. Pero hay una palabra, hermano, que es terrible, hermano. Porque hay mucha gente que conoce a Dios de boca. Gloria al Señor. Pero para tú conocer al Dios que liberta, tú tienes que estar atado. Para tú conocer al Dios que sana, tú tienes que estar enfermo. Para tú conocer al Dios de la libertad, tú tienes que estar preso, hermano. Y eso es lo que ha conocido este varón aquí. Mi alma adora al Señor y ver cómo Dios se ha movido en su vida a lo largo y a lo ancho de su vida. Hermano, de las oraciones de unos padres, las oraciones de unos pastores, hermano, y de toda la secuencia de cómo ha sucedido todo, hermano. Es lo que trae convicción al hombre y enseñarle a entender, hermano, por las experiencias, que hay un Dios real que ama a uno. Eso es amén. Hay un Dios real, hermano, que aún uno de espaldas Su a Él te ha misericordia. demostrado su misericordia, su amor. gracia y sobre todo su amor, amén, gloria a Dios, y que nos da como una esperanza para nosotros confiar en Él en los momentos más difíciles. Usted ve a este hombre aquí, no se crea que Él vive una vida color de rosa, hermano, los mismos demonios están detrás de Él tratando de tumbarlo, pero ya el hombre tiene una fe fortalecida en el Señor, hermano. Amén. Qué lindo es el Señor, de verdad que estamos bien agradecidos, ¿verdad? De la vida tuya, papín. Nosotros conocemos de cómo se movía el nombre tuyo en Carolina, amén, hermano, porque yo soy de Carolina, de Parque Ecuestre. Nosotros sabemos del cambio que Dios ha hecho en ti, hermano. Sí, verdaderamente es, bueno. Es algo bien notable. Mira, iglesia. También sabemos de Machicote y sabemos, ¿verdad? Que este testimonio, hermano, hay jóvenes que están escuchando, hay gente que están escuchando, que tienen hijos que están en la calle, que tienen hijos que hermanos cristianos, que tienen hijos que están en la calle, que están matando, que están asaltando, que están robando, que están haciendo 20 cosas, hermano. Mire, esto es un testimonio, hermano. Esto lo tenían para matarlo, se calentaron los rifles. Y mírelo aquí donde está. Porque las oraciones el poder padres de Dios manifestado en su vida va por encima de cualquier alma forjada contra el alma del varón. Bendito sea el nombre de Jesús. Machicote iba a decir algo. Y mira, iglesia, cuando estos ministros se levanten, ¿verdad?, en sus congregaciones, si hay algo que la iglesia siempre debe de hacer y nunca para es de interceder por estos ministerios, hermano. Cuando hay un varón, una dama, ¿verdad?, que Dios está usando para ganar almas para Cristo a través de su testimonio, mira, hermano, póngase a orar por estas vidas, póngase a orar por sus hermanos, para que Dios los siga usando de una manera especial, porque mientras más ellos ganan almas para el Señor, hermano, el enemigo, ¿verdad?, hace más fuerza. Y ustedes como iglesia, unidos en oración y en ayuna, siempre intercedan por estos ministerios, hermano. Eso es así, hermano, y quizás, uno nunca sabe, puede ser este testimonio el que alcance al tuyo. Eso es amén. Así que vamos para adelante, que en nombre de Jesús. Reinaldo, ¿dónde te podemos conseguir? Gloria a Dios, ¿verdad? O tienes un número de teléfono, algunas amén redes sociales, ¿verdad? Donde te podemos conseguir para invitaciones, ya que los hermanos, ¿verdad? Siempre buscan por ahí ministros que se guarden, ministros que no hayan torcido la palabra, hermano. Y gente que se han mantenido en la candela, sí, porque esto está lleno de evangelistas, lleno de pastores, pero no todos son de Dios. Así que, hermano, hay que apoyar las cosas que son de Dios. Y si usted escucha la voz de Dios, no endurezca su corazón. Aquí hay un ministerio que se ha guardado. Nosotros damos fe. Él está aquí sentado, hermano. Pues comparte lo mismo que nosotros. Amén, gloria a Jesús. Y hay un número de teléfono que es el 860-655-7903. Pero obviamente 860-655-7903. Pero obviamente
nos debemos unos pastores y siempre, ¿verdad?, que hay alguna invitación, pues siempre pasamos el número de los teléfonos, de los pastores, obviamente para que sean ellos dando el ok, porque nos sujetamos y nos sometemos a unos pastores, gloria que vive para siempre, para que ellos tomen la decisión de permitirnos, ¿verdad?, salir hacia donde estamos siendo invitados. Gloria que vive para siempre. 860, papín. 860-655-7903. 7903. Así que nada, estamos contentos, Machicote. ¿Dónde te podemos conseguir también, pastor, para ¿verdad? Porque tú estás ubicado. Amén. Nosotros estamos ubicados, ¿verdad? Por la gracia y misericordia del Señor, estamos ahí en el 225 de la Spring Street en New Haven, Connecticut, Iglesia Pentecostal Camino de Santidad, la cual les envío un saludo, ¿verdad? Este mes estamos ahí en oración en ayuna, ¿verdad? Y esperando siempre que nos lleven en oración, ya que estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ganando almas para el Señor acá en la isla de Puerto Rico y tomando el tiempo para con mis niños y mi familia. Qué lindo. Amén. Y nos pueden localizar también a través del número 860-655-3357. También, ¿verdad? Quiero aprovechar este momento para enviarle saludos a los hermanos, ¿verdad? A los jóvenes de Uruguay, a nuestros hermanos de México, de Jalisco, México, que están ansiosos de que se levante un Maranata allá en Jalisco, México, y estamos orando por eso, ¿verdad? Y siempre agradecido de cada uno de ustedes por respaldar a nuestros hermanos de Maranata, ¿verdad? Nuestro hermano presidente es Héctor Delgado y esta familia que compone Maranata Radio Ministry. Gracias por su respaldo. Siempre recuérdense, denle ese like para que así este video, ¿verdad? Y este mensaje siga llegando a las vidas, para que vean que todavía hay poder de Dios y que su misericordia, ¿verdad?, sigue palpable para con nosotros. Amén. Así que gracias a todos que nos están sintonizando. Gracias a nuestro hermano Pastor Julito, gracias a nuestro hermano Joel y gracias a nuestro hermano Rey González y su esposa Tamara, ¿verdad?, por esta oportunidad, ¿verdad?, de tenerlos aquí, ¿verdad? Y estamos más que contentos y más que agradecidos del Señor. Y como siempre, a Dios sea toda la gloria. Sí, señor. Recuerde, hermano, que ya este 24 de junio, gloria al Señor, vamos a tener nuestro día de evangelización masiva, hermano, de nuestra evangelización mundial, el Día Nacional de la Evangelización, donde vamos a estar en los Estados Unidos, Puerto Rico, Centroamérica, Suramérica, en todos los lugares, Europa, donde quiera que usted se encuentre, hermano, que haya sintonía, hermano, salir a la calle por una vida más, hermano, uno que usted se gane por allá, por Escandinavia, por allá lejos, por allá, mi alma adora al Señor, eso es un alma para Cristo, va a haber fiesta en los cielos, gloria al Señor, así que, hermano, eso es así. Evangelizar, hermano. Evangelizar. El 24 para la gloria y honra del Señor. No tienes que tener las grandes bocinas, no tienes que tener el gran contingente de personas. Usted lo que necesita es salir a la calle y decirle a alguien, Cristo te ama. Dios te bendiga. Aquí tengo un tratado. Amén. Un tratado, una palabra, esos cofrecitos que vienen con palabra de Dios. Mira, toma, Dios te bendiga. Queremos orar por ti. Hay gente que, pues, si tiene los recursos y tiene las bocinas, pues sácalas a la calle también. Si estás en los Estados Unidos, coge esos tratados, es que no sé, escribe papelitos, toca bocina por Señor, queremos orar por ti. Olvídese. Eso es engrandecer el nombre de Dios, engrandecer el nombre del Señor. Amén. Quiero aprovechar este momento bendito que muchos hermanos y muchos amigos se me había olvidado que, ¿verdad?, quieren ver y conocerla personalmente a la familia Machicote. Es un cariño, ¿verdad?, que hemos ganado a través de Maranata, ¿verdad? Y yo estaba, ¿verdad?, diciendo que el viernes, el 16, este viernes 16, amén, nosotros vamos a estar en el Paseo de la Princesa, en la fuente del Paseo de la Princesa. Ahí nosotros vamos a estar este viernes 16 a las 6 de la tarde, ¿verdad? La familia Machicote va a estar allí presente. Aquellos que quieran conocernos personalmente, con los brazos abiertos, allí vamos a estar, ¿verdad? Si Dios lo permite, glorificando, exaltando el nombre del Señor, cantando varios coros, ¿verdad? Y si el Señor nos da la oportunidad de poder, ¿verdad?, tener una alma allí sentada, porque es un área donde muchos turistas y donde muchas almas, ¿verdad?, llegan allí en esa fuente. Yo verdaderamente quiero estar allí, ¿verdad?, alabando, exaltando, y aquellos amigos que quieren estar con nosotros y conocernos personalmente, pues ahí estamos. Seguro que sí, tremenda familia, ¿verdad? Aquí tenemos al padre Abraham. ¡Alábalo! La descendencia como las estrellas. Aleluya. El pastor Chulería, el pastor Besuquín. Alaba. Ya lleva, chica, este es tremendo. Oye, Dios bendiga a la familia Hidel y estamos orando por los pastores. Sí. Amén. Los pastores Hidel. Estuvimos en el día de ayer también llevando el mensaje del Señor. Una familia a la cual queremos mucho, hermano. Y yo tuve la experiencia de poder conocer a este varón en el día de ayer. Yo oré por él, por su esposa, y les pido,
verdaderamente la oración. Yo voy a hacer todo lo posible con el favor del Señor para estar ahí también respaldándole, apoyándole. Verdaderamente nadie conoce, no conocemos, ¿verdad? Los misterios del Señor, pero sabemos que está en mejor lugar. Sabemos que está en mejor lugar y nuestras oraciones para con su esposa y su familia, con los niños, ¿verdad? Y lo que queremos es, ¿verdad? Que unirnos en oración para que Dios dé la paz y la tranquilidad en este momento tan triste para esta familia, ¿verdad? Y para nuestros pastores, hermano, ya que era una oveja de nuestro pastor Hidel, ¿verdad? Y su esposa, y oramos para que Dios los fortalezca, amén. Así que les amamos, les queremos mucho, pastores, y gracias por la oportunidad que nos han dado. Seguro que sí, era ya de los pastores Gil, y luego pasó acá con el pastor Hidel y Yossi, gloria al Señor, y nada, Dios tiene todo el control, la misericordia de Dios, muchas veces hay gente que no le entiende, pero pues el cielo es eterno, hermano, y Él alcanzó lo que nosotros estamos peleando, hermano. Nosotros corremos peligro y Él ya ganó. Nada, fortaleza por la familia, gloria al Señor. Ya creo que ya estamos, de verdad, Papín, mis respetos, hermano. Vamos para adelante, Machicote, mis respetos. Amén, igualmente, pastor, gracias por la oportunidad. Y vamos hacia adelante en el nombre de Jesús. Dios bendiga a nuestro pastor y presidente Héctor Delgado, amén. A Ángel, y gracias a nuestro hermano Alfonso, pastor, a nuestros hermanos, ¿verdad? Que pues han hecho posible que esta plataforma se abriera para esto, hermano, para glorificar el nombre del Señor. Para eso nada más, exaltar el nombre de Dios. Que mientras hay vida hay esperanza. Se trata de Él. Así que vamos hacia adelante, gloria al Señor. Papín, ora. Vamos a despedir en oración. Amén, gloria a Jesús. Te damos la gloria, Padre. Padre, gracias te damos en esta preciosa hora, Dios mío, por tu amor, tu infinita misericordia. Gracias te damos, Dios mío, en esta preciosa hora, porque tú te has glorificado, Jehová. Te pedimos, Dios mío, permita que este testimonio sea de impacto, Jehová. Que tú salves, tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre Celestial. Bendice, Dios mío, cada uno de mis hermanos. Bendice esta emisora, bendice, Dios mío, el concilio. Glorifícate aún más, Padre amado. Para la gloria de tu nombre oramos, creyéndolo hecho. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Y amén. Gloria al Señor, hermano. Nos acabamos de gozar. Y mañana recuerde que si Cristo no ha venido, vamos a estar aquí por Maranata Radio Ministry, una emisora que nace del corazón de Dios para suplir tu necesidad. Dios te lo bendiga. Llévatelo, Joelito. Ebenezer Construction Parts, venta de piezas para tu equipo pesado, excavadoras, loaders de las marcas Daewoo, Doosan, Volvo, Caterpillar, Komatsu, John Deere, Cummins, originales y reemplazo. Comunícate al 787-324-7200 con el hermano Yadier Nogueras. La pieza que buscas, nosotros la tenemos. Comunícate con los expertos. Ebenezer Construction Parts. Maranata Radio Ministries ni sus auspiciadores se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa que acabas de escuchar. Maranata Radio Ministries es una emisora que predica la verdad. Ponemos una sonrisa en tu rostro y procuramos suplir tu necesidad. Maranata Radio Ministries, supliendo tu necesidad. WRRE 1460 AM, Juncos, Puerto Rico. Maranata Radio Ministries, supliendo tu necesidad. ¿Cansado de que te nieguen las aplicaciones que sometes para comprar un carro, una casa, apartamento o tarjeta de crédito? Permítenos ayudarte. Credit Hut, compañía de reparación de créditos. Eliminamos cuentas tardes, reposesiones, mejoramos récord crediticio, bancarrota, servicio a víctimas de robo de identidad y más servicios financieros, consolidación de deudas y llevamos la contabilidad a través de QuickBooks. Comunícate al 774-226-9200 con Héctor Díaz Jr. Credit Hut. Mejor crédito, mejores oportunidades, mejor calidad de vida. Déjanos ayudarte. JJ Voice Over and Audio Creations. Trabajamos anuncios en audio para actividades, cultos y empresas. Hacemos flyers para campañas y compañías. Comunícate por llamada o texto al 787-550-5106. JJ Voice Over and Audio Creations. Le damos una voz a tu proyecto. Maranata Radio Ministries ni sus auspiciadores se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa que escucharás a continuación.
pecado. Adoramos al Señor, le damos gloria a Jesús por su amor, por su misericordia. Le pedimos al Dios del cielo que glorifique su nombre una vez más a través, gloria al Señor, de estos medios. Amén, que la palabra de Dios corra como río, que el Espíritu de Dios glorifique el nombre del Padre y del Hijo de una manera especial y que podamos gozarnos en la presencia del Señor. Así que saludamos a toda esa gente linda que están con nosotros en esta preciosa noche del Señor. Gloria al Señor. Les saludamos de una manera especial a todos ustedes, esperando que Dios le hable, que Dios le ministre conforme a la voluntad del Señor, lo que ya Dios diseñó para usted y ha diseñado para mí. Así que estamos contentos en esta hora preciosa con esta rica bendición. Amén, que Dios nos concede estar con ustedes una vez más. Amén, a través, gloria al Señor, de Maranata Radio Ministry, a través de nuestro canal. Así que saludamos a toda esa gente linda que están con nosotros, que se siguen reportando ahí, se siguen añadiendo, amén, a la audiencia de este tu programa. Amén, gloria al Señor.